Bueno, en principio, bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por acompañarnos y, bueno, por dar este espacio para que podamos seguir creciendo juntos y formándonos, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es el rol del auditor en la auditoría interna, ¿sí? Planificaciones, perfiles y métodos y algunas otras cuestiones más que se sumaron luego de recopilar las preguntas. Bueno, la idea es que vamos a ir contestando, como les decía Sergio, estas preguntas que ustedes nos hicieron llegar durante la semana. La primera pregunta nos decía cómo se elige al auditor según qué auditoría se haga. Bueno, para poder elegir el auditor que nos va a acompañar o que necesitamos para nuestra organización, tenemos que saber qué tipo de auditoría es la que necesitamos realizar, ¿sí? Vamos a tener auditorías internas, auditorías externas, conjuntas o combinadas. Esta clasificación, como nos dice acá, se realiza en base a las necesidades que tiene el cliente de la auditoría, ¿sí? O sea, el cliente de la auditoría es la organización que pide o el sector de la organización que pide la auditoría, ¿sí? Si es una auditoría, por ejemplo, de gestión, el cliente de la auditoría también es la parte del responsable de calidad. Si, por ejemplo, una auditoría es técnica, ¿sí? Acá el cliente de la auditoría va a ser la organización como tal y el auditado va a ser el laboratorio. En función de estas necesidades que vaya teniendo la organización, vamos a ver qué tipo de auditorías pueden sucederse. Vamos a comenzar con lo que son las auditorías internas. Y dentro de este tipo de auditorías sumamos una preguntita más, que es el rol de la auditoría interna, ¿sí? Bueno, las auditorías internas forman parte de las auditorías de primera parte, ¿sí? Se realizan por la empresa o en nombre de la empresa. ¿Qué significa esto? Que pueden ser, los auditores pueden ser personas formadas con las competencias suficientes, que formen parte de la organización y que aparte de tener otras tareas dentro de la organización, son auditores de algunos puntos, algunos sistemas, algunos procesos de la organización. Y en otras ocasiones, cuando la organización como tal no tiene un auditor para cubrir sus necesidades, contrata externamente un auditor, que ese auditor lo que va a hacer, un auditor interno. Ese auditor lo que va a hacer es auditar internamente los sistemas de la empresa, ¿sí? Ese auditor interno, mientras trabaje para la empresa, o sea, mientras se realice la auditoría interna, el auditor ese para la empresa, se dice que está formando parte de la empresa, ¿sí? Porque lo que va a buscar ese auditor interno es la mejora continua de la organización, que es la finalidad y el horizonte que llevan las auditorías de primera parte, o sea, las auditorías internas, ¿sí? Ahí es donde contestamos esta pregunta, el rol de la auditoría interna, es la mejora continua. A diferencia, por ejemplo, de lo que son las auditorías de acreditación o de certificación o las de segunda parte, que son las de proveedores o las de clientes, en donde se quieren cumplir requisitos, ¿sí? Hay una parte interesada que necesita cumplir con ciertas situaciones. En este caso, la auditoría interna es interna de la organización, propiamente dicha, y está buscando mejorar, para que luego, cuando lleguen las otras auditorías de segunda o de tercera parte, esté formado, esté preparada la organización para poder afrontarlas de mejor manera. Entonces, esas auditorías, como decíamos, pueden estar hechas por auditores de la organización propia o un externo, pero que hace de auditor interno, porque gestiona internamente lo que es la organización, ¿sí? Y como nos dice acá, la auditoría interna proporciona uno de los procesos más valiosos para la mejora continua, por lo que cuanto más completa y transparente sea, más fortalecido estará el sistema de gestión de la organización auditada. ¿Qué pasa? Nos pasa a veces que uno, cuando llega al auditor, nosotros no... cuando estamos siendo auditados, no charlamos mucho con el auditor y a veces pasan las auditorías que uno no comparte, no brinda tanta información porque tiene miedo a que sabe que el trabajo está quizás incompleto o no se pudo realizar de una manera correcta y va a recaer una no conformidad. Bueno, situaciones internas de la organización que hacen que luego no sea transparente y completa esa auditoría. Eso por el lado de cuando uno es auditado. Y cuando uno está en el lado de auditor, ¿sí? Tiene que buscar que esa auditoría sea completa, sea transparente, brindándole al auditado comodidad, ¿sí? Tranquilidad, para que pueda charlar y dándole este conocimiento de que este auditor, que ustedes van a ir como auditores, buscando la mejora continua, ¿sí? No se está juzgando, no se está buscando no conformidades, ¿sí? Ni juzgando si alguien se equivocó o no, sino que se está buscando la mejora continua para prepararlos para las posibles acreditaciones, certificaciones o para las posibles auditorías de proveedores o de clientes.
Por eso es importante que el auditado en este tipo de auditorías se relaje y nos cuente la mayor cantidad de detalles sobre los procesos o sobre las actividades que se están auditando. Porque de todas las situaciones que se puedan extraer mejoras, ¿sí? Va a ser mucho más productivo luego lo que son el posterior acreditación o las otras auditorías, ¿sí? Entonces las no conformidades en este caso son siempre para poder mejorar, ¿sí? Igual que en todos los casos, pero en este caso es más puntual en donde uno busca la mejora. Luego tenemos las auditorías externas, que son las de segunda parte, como mencionábamos hoy, y las de tercera parte. Dentro de las de segunda parte tenemos las que están llevadas a cabo por partes, tiene una parte interesada, ¿sí? Un cliente o un proveedor. Y lo que son las auditorías de tercera parte, que se realizan, digamos, en nombre de un externo, ¿sí? Que son, bueno, las auditorías de certificación, las auditorías de acreditación y las que son a veces hechas por agencias gubernamentales, ¿sí? En este tipo de auditorías se buscan cumplimiento de requisitos, ¿sí? No hay una mejora. El auditor que es de una empresa, digamos, que va a acreditarnos, o sea, de un organismo de acreditación, no quiere nuestra mejora como la organización. O sea, él va a hacer un servicio, digamos, para poder acreditar nuestra organización. Pero él va a generar sus no conformidades, sus observaciones, va a hacer todo su trabajo, corresponde con todas sus competencias y después se va a ir, ¿sí? El que nos va a dar nosotros el pie y el fundamento y va a ser nuestro soporte para mejorar continuamente es ese auditor interno, ¿sí? Porque va a conocer todos nuestros detalles y todas nuestras fortalezas y debilidades. Bueno, también tenemos lo que son las auditorías conjuntas y las auditorías combinadas. Las auditorías conjuntas están llevadas a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditoras, ¿sí? Y las auditorías combinadas son llevadas a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión, generándose un sistema de gestión integrado, ya que dos o más sistemas de gestión específicos de una disciplina se integran en un único sistema de gestión. Esto es lo que pasa en los sistemas de gestión integrados, ¿sí? En donde trabajan en conjunto las ISO 9001, 14001 y 18001 o 45000, que son las OSHA. ¿Sí? Nos dice, aquí es donde volvemos a hacernos la pregunta, ¿cómo se elige el auditor según el tipo de auditoría que se haga? ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta qué tipo de auditoría voy a realizar y necesito realizar, es el auditor que voy a buscar, ¿sí? Ahora, ese auditor que voy a buscar, va a tener que tener competencias, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a esta pregunta que va relacionado con lo anterior. ¿Qué nos dice cuáles son las competencias que debe tener un auditor? ¿Sí? Fue una de las preguntas que ustedes también nos hicieron. Relacionado con lo anterior, ¿sí? Con el tipo de auditoría que vamos a realizar, es que el auditor necesita lograr su competencia, ¿sí? Y lo puede hacer de estas maneras que están detalladas aquí. Primero dice, completando exitosamente los programas de formación que cubren los conocimientos y habilidades genéricas de un auditor, ¿sí? Generalmente se cubren haciendo algún curso, ¿sí? De formación intenso sobre lo que es formadores de auditores internos 19011. Después nos dice, con experiencia en una función técnica o de dirección o profesional pertinente que involucre el ejercicio de juicio, toma de decisiones, la solución de problemas. Bueno, esto hay muchos puestos en las organizaciones o situaciones en las organizaciones en donde hay este tipo de actividades. Por ejemplo, un jefe de laboratorio, ¿sí? Una persona que tiene gente a cargo, un coordinador, un director. Bueno, hay gente que realiza continuamente juicios, ¿sí? Para poder tomar decisiones, ¿sí? Y está continuamente solucionando problemas. Problemas técnicos o problemas de gestión. Después nos dice que con educación, información y experiencia en la disciplina y sectores de sistemas de gestión específicos que contribuye al desarrollo de la competencia global. Bueno, así como hablaba de experiencia en las funciones técnicas, también necesita experiencia, si es necesaria, para hacer auditorías de gestión, en algún cargo de gestión. Ahí sí directamente puede ser, por ejemplo, lo que es una dirección técnica o desarrollarse en lo que es un sistema de gestión de calidad y ser responsable de calidad de una organización. Y nos dice también que con experiencia en auditorías adquirida bajo la supervisión de un auditor competente en la misma disciplina, ¿sí? Bueno, esto se adquiere haciendo auditorías como observadores, ¿sí? Bueno, generalmente es interesante que se hagan aproximadamente 2 o 3 auditorías como observadores antes de hacer nuestra primera auditoría como auditor líder, ¿sí? Solos.
¿Qué pasa? Es importante que a medida que ustedes vayan avanzando en estas auditorías de observadores, vayan teniendo algún tipo o grado de participación, ¿sí? Más allá que ustedes como observadores no vayan a poder tomar decisiones dentro de lo que es el equipo auditor, pero es interesante que el auditor vaya, el auditor líder que ustedes van a acompañar, vaya dándole lugar a ustedes para que opine dentro del equipo auditor, no sobre lo que es la auditoría y el auditado, pero sí opine para poder que ustedes vayan generando criterios, ¿sí? Entonces, de esa manera van a ir adquiriendo experiencia, situaciones puntuales de una auditoría, tanto técnica o de gestión, que luego cuando ustedes tengan que salir solos a hacer una auditoría técnica o de gestión, pueden estar preparados situaciones puntuales en donde digan, bueno, en esta situación yo voy a responder de esta manera, me voy a desenvolver de esta manera, o esta situación yo ya la viví, y la verdad que veo que se puede resolver de esta manera, o esta manera no es correcta, no es ética, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes, a medida que van teniendo auditorías como observadores, al final de esas supervisiones, de ese periodo de preparación, van a tener una formación mucho más fuerte. Pero después, ¿sí? Siguiendo con el tema de estas competencias, hay que mantener estas competencias, ¿sí? Nos dice que los auditores deberían mantener sus competencias en auditorías a través de la participación regular en auditorías de sistema de gestión y de desarrollo profesional continuo. Esto puede conseguirse a través de medios como, y nos nombra, ¿sí? Experiencia laboral adicional, formación, autoestudio, asistencia a reuniones, seminarios y conferencias. Es importante que ustedes participen periódicamente en lo que son auditorías, ¿sí? Para poder mantener esta competencia, mantener cuáles son los criterios, ¿sí? La relación con el auditado. También esto sería lo que es la experiencia laboral adicional. La formación es, bueno, es recomendable que quizás ustedes hacen el curso de formador de auditores de 19011 y, bueno, quizás a los 3 años, 4 años, bueno, pueden volver a tomar un curso, ¿sí? Porque la información se renueva, porque las personas que dictan los cursos quizás cambian, porque el contenido de las normas a veces en esos tiempos cambian de versión. Entonces es importante poder actualizarse, ¿sí? Y en el medio, digamos, en ese periodo, y poder ir tomando, digamos, cursos, seminarios y conferencias para poder ir fortaleciendo puntos prácticos, digamos, y puntos puntuales, valga la redundancia, dentro de lo que es la norma, ¿sí? Y a su vez, por ejemplo, lo que es asistencia a reuniones. Esto es interesante y es muy lindo de poder hacerlo cuando se juntan auditores que tienen experiencias similares, ¿sí? Entonces uno puede compartir sus experiencias con otras personas que hacen también la misma tarea. Entonces uno puede decir, bueno, yo en una situación me pasó esto, a ver vos cómo lo solucionaste, qué métodos de auditoría usás cuando te pasa esta situación, cuando la persona no te quiere contestar, vos qué haces, cuándo diste de baja esta auditoría, porque a mí me pasó esta situación. En esas charlas, en esas reuniones, se genera mucha nutrición en lo que es el comportamiento, en lo que es la formación, en los métodos y en lo que es ir buscando una mejora luego en las auditorías que se van a realizar. ¿Y qué pasa? Luego, a medida que uno tiene esas competencias, las va mejorando continuamente, pasa luego que después a uno lo van a evaluar, ¿sí? En función a los criterios y los métodos para evaluar un auditor a la hora de llevar a cabo una auditoría, ¿sí? O sea, cuando ustedes sean llamados por una organización para hacer frente a una auditoría interna, bueno, le van a realizar una serie de evaluaciones, quizás de una manera suave, en donde ustedes no se den cuenta, o sí se den cuenta, digamos, según el método de evaluación que utilicen, para poder saber qué tipo de competencias ustedes tienen y poseen en el tiempo, ¿sí? Lo más común, bueno, aquí se nombran algunos, ¿sí? Bueno, que es revisión de registros, retroalimentación, entrevistas, observación, algún examen, y una revisión después de la auditoría, que eso se hace luego de haber realizado la auditoría. Las más comunes es que a nosotros nos pidan el currículum, ¿sí? La hoja de la ruta de vida, digamos, profesional, la evalúen, nos piden todos los cursos que avalen la formación que estamos diciendo que tenemos en nuestra hoja de vida, y que también quizás hagan una entrevista, digamos, quizás telefónica, quizás por una videollamada o personal, para poder conocernos un poco más y entrar en detalle quizás en cosas que están, o en cuestiones que están detalladas en el currículum y que esa organización necesita más detalles, ¿sí? Bien, seguimos con otra pregunta y nos dice, ¿un auditor puede levantar no conformidades del área técnica de análisis o solo es función del experto técnico? Bueno,
Primero, para poder contestar a esta pregunta, vamos a hablar de lo que son los expertos técnicos, ¿sí? El experto técnico forma parte del equipo auditor, ¿sí? Y es el que aporta conocimientos o experiencia específica. Esa experiencia específica la va a poder aportar porque conoce la organización, ¿sí? Porque conoce la actividad, conoce el proceso, el producto, el servicio, porque conoce el idioma de ese lugar, de esa ciudad o de ese país en donde estamos haciendo la auditoría, nosotros no somos de ahí, y conoce la cultura, ¿sí? Los manejos que necesitamos, la idiosincrasia del pueblo, de ese lugar, que nosotros no estamos acostumbrados y que quizás hay cuestiones de respeto que se necesitan tener y que uno, por no conocer el lugar, necesita que alguien nos acompañe para poder, digamos, tener unas situaciones, no tener situaciones incómodas e indeseadas, ¿sí? Y obviamente mantener el respeto a la organización y al lugar donde estamos trabajando. Siguiendo con esta pregunta, vamos a ver diferentes casos en donde, bueno, a ver si un auditor, un experto técnico puede o no levantar no conformidades, o un auditor puede levantar no conformidades de una parte técnica. Vamos a ver 4 casos, ¿sí? Vamos primero a lo que es este caso 1, ¿qué nos dice? El criterio de la auditoría es sobre cumplimiento de requisitos de gestión, pero el auditor tiene conocimientos sobre cumplimiento de requisitos técnicos, ¿sí? O sea, la auditoría está planteada para poder cubrir criterios de gestión, ¿sí? Cumplimiento de puntos normativos de gestión de la norma 17025. Pero ese auditor, que fue nombrado para poder realizar esa auditoría, ese alcance relacionado con ese criterio, también conoce, ¿sí?, de cumplimiento de requisitos técnicos de la norma. En ese caso, el auditor va a poder levantar no conformidades en el área técnica si en ellas no se cumplen con algún requisito de gestión. Por ejemplo, alguna cuestión de compras, alguna cuestión de informe de ensayo, ¿sí? Cuestiones relacionadas con la gestión, pero no puntuales con el ensayo en sí. No puede, por más que conozca y sepa, por ejemplo, que hay una metodología que están haciendo mal en el laboratorio o que el manejo del laboratorio está mal, él no va a poder levantar una no conformidad, ¿sí? Por ejemplo, si el auditor es de gestión y, bueno, dice, bueno, necesito ver un informe de ensayo. Bueno, vamos a ver un informe de ensayo y van al laboratorio. En el laboratorio él se da cuenta de, bueno, que las condiciones edilicias no son buenas, de que hay mucha humedad, bueno, que las balanzas están en unas condiciones incorrectas y le traen el informe de ensayo, ¿sí? El informe de ensayo está correcto. Bueno, él no va a poder levantar no conformidades con respecto a todas estas situaciones que vio en el laboratorio, ¿sí? Se tiene que solamente sesgar al informe de ensayo que estuvo correcto en ese caso. Si habría algún problema con el informe de ensayo, ahí sí podría levantar una no conformidad porque es una cuestión de gestión relacionada con la parte del laboratorio. Lo que no puede hacer es levantar no conformidades en el área técnica, ¿por qué? Porque no está dentro del criterio establecido y porque no fue designado para ese rol, ¿sí? Vamos al caso 2. Nos dice, el criterio de la auditoría es sobre cumplimiento de requisitos de gestión y requisitos técnicos también. Y el auditor tiene conocimientos para cubrir ambos alcances relacionados con dichos criterios. O sea, ¿qué pasa? Se tiene que hacer una auditoría de gestión, ¿sí? Y una auditoría para poder cubrir requisitos técnicos de la norma en el laboratorio, ¿sí? Para un tal ensayo. Esta persona, ¿sí?, que va a hacer la auditoría, este auditor, tiene los conocimientos para ser auditor líder de gestión y también para hacer la auditoría técnica y ver el cumplimiento de esos requisitos técnicos de la norma. En ese caso, va a poder levantar no conformidades en el área técnica, ya que está dentro de los criterios establecidos de la auditoría y dentro de las competencias y formación que tiene ese auditor, ¿sí? En este caso va a poder levantar no conformidades de los dos tipos, de gestión y la parte técnica. Vamos al caso 3. Nos dice, el criterio de la auditoría es sobre requisitos de gestión y requisitos técnicos, pero el auditor no tiene conocimientos para llevar adelante el total del alcance relacionados, por lo que está acompañado por un experto técnico, ¿sí? Bueno, es el mismo caso anterior, en donde, bueno, se necesita hacer una auditoría de gestión para cubrir los requisitos técnicos, de gestión de la organización, y se necesita hacer una auditoría técnica para poder cubrir los requisitos técnicos en un laboratorio X sobre unos ensayos. Pero como el auditor no tiene los conocimientos para poder desarrollar esa auditoría y cumplir las partes técnicas, está acompañado por un auditor, por un experto técnico que sí conoce de esa metodología. Ahora vamos a ver más adelante si ese experto técnico está formado en gestión en 17025, en 19011 o no.
Pero en este caso lo que necesitamos acá del experto técnico es que conozca de la metodología que se va a auditar. En ese caso, el auditor líder va a poder levantar no conformidades en el área técnica si en ella no se cumple con algún requisito de gestión, ¿sí? Como vimos en el caso 1. El experto técnico va a comunicar al auditor líder los hallazgos del laboratorio y este los va a informar, ¿sí? El auditor líder es el que informa, el que registra, ¿sí? Y el que firma el informe de auditoría, ¿sí? Por lo tanto, él es el que va a redactar las no conformidades de la parte técnica, pero que están soportadas técnicamente por el que es el experto técnico, ¿sí? Y vamos al último caso, en donde nos dice que el criterio de la auditoría es sobre requisitos técnicos. ¿Qué pasa? Acá, el auditor es un auditor técnico que tiene conocimientos en la norma ISO 19011 para poder auditar, ¿sí? Necesita tener conocimientos de la norma 19011, aparte de conocer de la parte técnica, para poder llevar adelante esta auditoría como auditor líder, ¿sí? Podrá levantar no conformidades en el área técnica porque porque está dentro de lo que es el alcance, ¿sí? Pero no va a poder levantar no conformidades relacionadas con gestión, ya que no está dentro del alcance de los criterios y no fue designado para ese rol, ¿sí? Por más que quizás él conozca de gestión, por alguna cuestión en particular, no va a poder levantar no conformidades relacionadas con la parte de gestión, ¿sí? Sería como a la inversa el primer caso, ¿sí? Relacionado con este tema, vamos a esta pregunta, ¿sí? ¿Un experto técnico debe demostrar formación en ISO 19011? Bueno, ¿qué nos dice? Y sumamos esta pregunta también. Auditoría interna, ¿sí? La puede realizar una secretaria, ¿sí? Que solamente ha llevado adelante lo que es la norma 17025 en 2017, ¿sí? O sea, una persona que tiene formación en la norma ISO 17025, ¿sí? Y volvíamos a esta pregunta, si un experto técnico debe demostrar formación en la ISO 19011. Y vamos a ver estos tres casos, ¿sí? Y vamos a contestar estas dos preguntas. El primer caso nos dice, el auditor llevará adelante la auditoría de gestión y la auditoría sobre ensayos de laboratorio. Ahí sí necesita tener formación de 19011, ya que su papel aquí no es de experto técnico, ¿sí? Está haciendo también una auditoría de gestión, ¿sí? Aparte de una auditoría técnica, entonces necesita tener formación sobre lo que es un auditor interno de gestión, ¿sí? En el caso 2, nos dice el experto técnico es acompañado por el auditor, ¿sí? Aquí, o el auditor líder, ¿no? Aquí no necesariamente el experto técnico debe tener conocimiento sobre lo que es la ISO 19011, ¿sí? Puede ser una persona que trabajó muchísimos años en el laboratorio, sabe perfectamente cómo hacer un ensayo, ¿sí? Pero no tiene la formación en lo que son las normas de formación de auditores, ¿sí? Y el caso 3, que nos dice que el auditor llevará adelante la auditoría sobre ensayos del laboratorio. Aquí sí debe tener conocimiento sobre la ISO 19011, porque su papel no es de un experto técnico. Aquí su papel es de auditor, sí, líder de la parte de los requisitos técnicos de la norma, ¿sí? Entonces aquí no está actuando como experto, sino está actuando como auditor, ¿sí? Auditor interno, pero la parte técnica. Y con respecto a esta pregunta que nos dicen de la secretaria, si puede realizar, ser auditora interna, podría ser auditora interna, ¿sí? Si es una persona, por ejemplo, una secretaria que hace muchísimos años que trabaja en la parte administrativa, ¿sí? Y, por ejemplo, se sabe muy bien la parte de compras, ¿sí? La parte de proveedores, bueno, tranquilamente esa persona puede ser un experto técnico, ¿sí? Sin tener necesidad de saber de la norma ISO 19011, ¿sí? Va a estar muy relacionada con, o sea, por su trabajo en la rutina con la ISO 17025, por lo tanto va a conocer muy bien la dinámica de su trabajo en función de la norma 17025. Pero no necesariamente va a tener que conocer de la 19011 si la llevamos a esta persona como experta técnica. Ahora, si la secretaria nosotros necesitamos que también sea una auditora de gestión que me acompaña a mí en el grupo auditor, ¿sí? Porque sabe muchísimo de la parte de compras y de evaluación de proveedores y necesito que audite, ¿sí? La parte, un punto normativo de la parte de proveedores o de compras. Bueno, ahí sí va a tener que, si quiero que sea auditor y que audite esos puntos normativos, ahí sí necesito que esa persona
más allá de que tenga conocimientos del 7025 muy bien formados, que tenga conocimientos de la 19011, ¿sí? Nos dice qué es lo primordial que un principiante en auditoría interna debe tener en cuenta. Bueno, en principio, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros recién empezamos a caminar en el tema de ser auditores internos, tenemos que entender e interpretar la norma que se va a auditar, ¿sí? Bueno, tenemos que leer muchas veces la norma, interpretarla, jugar un poco con los tiempos verbales, ¿sí? Las formas que está explicada la norma, ¿sí? Porque muchas veces se generan confusiones, o esos términos en donde uno no sabe si realmente tiene que desarrollarlo o tiene la posibilidad de sí o no. Las notas que tienen acompañadas las normas son sumamente nutritivas e importantes y a veces nos dan información hasta más detallado que el mismo punto o el mismo requisito normativo. Y lo interesante es que muchas veces esas notas nos brindan información hasta cómo desarrollar una actividad, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la parte de validación, en una de las notas, en el punto de validación de la norma, nos brinda lo que son las características, los parámetros que uno va a poder validar, ¿sí? Entonces uno ya tiene ahí detallado en esa nota qué parámetros uno va a validar. Entonces uno puede guiarse y decir, bueno, voy a comenzar por estos, ¿sí? Porque ya los tengo hasta detallados en una nota de la norma, ¿sí? Entonces es importante que uno vaya tomando, haciendo carne, digamos, todo lo que es la norma y su contenido, ¿sí? Esto lleva su tiempo, lleva tiempo de leer la norma y también aplicar lo que uno lee en la experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, lleva el tiempo de ir teniendo situaciones en donde cada uno de esos puntos normativos los va a ir pudiendo aplicar, ¿sí? Así que, bueno, lleva un tiempo prolongado en algunas ocasiones, ¿sí? Porque a veces si uno no trabaja continuamente como auditor, ¿sí? Bueno, hay gente que se dedica a ser auditor y es su trabajo de rutina, pero hay gente que no es auditor de rutina, digamos, tiene sus cargos, digamos, puede ser un responsable de calidad, puede ser un director o un coordinador de un área técnica y también se desempeña como auditor. Bueno, ahí amalgamar lo que son los requisitos normativos con la experiencia va a llevar un poquito más de tiempo. Después nos habla también de tener la ayuda de las listas de verificación, ¿sí? Las listas de chequeo. Más que nada cuando uno está comenzando con lo que son las auditorías internas, ¿sí? Para no perdernos, para ir guiándonos los puntos normativos y que vamos a ir pidiendo, ¿sí? Ahí generalmente uno va a ir más detallado en lo que son preguntas cerradas, ¿sí? Para ver el cumplimiento normativo hasta que uno vaya tomando experiencia y abriéndose un poquito y relajándose a pedir más información y a soltarse un poquito más a ver qué pasa con la información que nos están brindando, ¿sí? Las listas de verificación no solamente nos van a servir cuando nosotros estamos comenzando a transitar el camino de ser auditores internos, sino también nos pueden servir cuando uno va a una organización que es nueva, ¿sí? Que uno es la primera vez que va a una empresa, entonces no la conoce, no sabe cómo es su sistema de gestión, si está fuerte, si es robusto, o, por ejemplo, luego de una acreditación, ¿sí? Son situaciones en donde uno se va a encontrar con nuevos nortes, con nuevos horizontes, entonces necesita llevar una lista que me acompañe y que me haga de refuerzo, ¿sí? Otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta cuando uno recién comienza a ser auditor interno y en el camino va a estar siempre y debe estar siempre, es algo que comienza cuando uno es auditor interno y no debe terminar, es el escucha, ¿sí? Después lo vamos a ver también más adelante, pero la escucha, ¿sí? Auditor viene de oír, ¿sí? El auditor, la denominación de auditor es la persona que escucha, ¿sí? Entonces siempre el auditor tiene que escuchar más de lo que habla, ¿sí? Y esto es importante, porque cuando uno le da confianza a la persona, ¿sí? La persona se va a dejar caer, va a empezar a contar cómo desarrolla sus actividades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces, en esa escucha, uno va a poder tener más información para la mejora continua, más allá de las no conformidades, observaciones o acciones de mejora que puedan surgir, ¿no? Pero es importante esa escucha detallada, así consciente, sobre lo que nos está contando la persona el auditado, ¿sí? Es algo que, en principio, cuando uno está comenzando a caminar el tema de auditoría interna, tengo que tener más atención porque necesito escuchar en detalle lo que me está contando la otra persona para formarme yo también, ¿no?
Pero luego, a medida que uno ya es un auditor con más experiencia, es importante esa escucha para ir al detalle de esa actividad y poder ir buscando en dónde mejorar con mayor claridad. Y la anotación, ¿sí? Anotar todo tipo de cuestión que uno vea que le puede llegar a servir y que se puede olvidar. Números de órdenes de trabajo, lotes de soluciones, formularios, documentación, registros, códigos. Bueno, cualquier tipo de anotación que ustedes vean que es necesaria y que les va a servir para luego ser una evidencia objetiva, no la dejen pasar, ¿sí? Luego puede ser que quede anotada y no sea útil, pero es preferible que no sea útil después a que uno la necesite para poder tenerla como evidencia objetiva y no la haya anotado, ¿sí? Bueno, y aquí volvíamos a lo que estábamos hablando recién. Nos dice cuál es la importancia del auditor, ¿sí? Y la escucha. Esto veníamos de lo que veníamos charlando hoy al principio, ¿sí? La importancia del auditor interno es la búsqueda de mejora continua y esa escucha tiene que ver con todo esto que veníamos charlando recién, ¿sí? En busca de la mejora continua, en busca de darle un lugar, una comodidad al auditor, al auditado, es esa mejora continua luego, ¿sí? Otra de las preguntas es cómo auditar cumplimiento de los analistas, ¿sí? Para poder auditar el cumplimiento de las personas que trabajan en los laboratorios, vamos a tener que tener en cuenta lo que es situaciones para evaluar, para examinar y para visualizar. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar competencia y perfil del analista, formación y capacitaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir información. Bueno, vamos a decirle, bueno, ¿me podés por favor traer o alcanzar o disponerme lo que es el currículum del analista, lo que es la formación del analista? Bueno, si por ejemplo es una persona que está trabajando en lo que es un cromatógrafo iónico, bueno, necesito ver que esta persona sí se formó en lo que es el manejo. Primero en lo que es manejo de laboratorio, ¿sí? Luego en lo que es el manejo de un cromatógrafo iónico, el manejo de lo que son sustancias nocivas, ¿sí? Peligrosas, el descarte de residuos. Bueno, vamos a tener que buscar formación, capacitaciones que tenga esta persona relacionadas con esa actividad que está realizando. Después vamos a examinar, ¿sí? Dice participación de ensayos de aptitud. Es importante que ustedes puedan, en la medida de lo posible, pedirle, también es una cuestión de evaluación y de examinar, digamos, los datos, de que esa persona haya participado en un ensayo de aptitud, ¿sí? Haya participado en algún, como analista en un ensayo de aptitud, ¿sí? Ustedes piden también lo que es la participación de esa persona en el ensayo de aptitud. Y van a ver, bueno, debería haber salido bien, digamos, con un Z acorde. Y después visualización, ¿sí? Otra de las maneras de poder auditar el cumplimiento analista es visualizando el desarrollo de algún método o el proceso que él realiza. Volviendo al ejemplo de una persona que trabaja en un cromatógrafo iónico, bueno, vamos en esa auditoría técnica o en esa auditoría para el cumplimiento de requisitos, vamos a pedirle a la persona que, bueno, ya que vimos la competencia, vimos que tiene una buena formación, está capacitado, bueno, vimos que participó correctamente en un ensayo de aptitud, bueno, ahora vamos a pasar a la medición, ¿sí? Vamos a hacer una medición en el cromatógrafo iónico de tal sustancia, de tal matriz, para ver cómo se desarrolla esa persona y ver si todas estas situaciones de evaluación y examinación que hicimos antes se cumplen, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas era la independencia y la imparcialidad en las auditorías internas, ¿sí? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la presentación de imparcial, ¿sí? Nos dice que los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría, ¿sí? Y que el auditor debería informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado, ¿sí? Esto va a ser una independencia de lo que es la organización y una imparcialidad de la actividad. Por ejemplo, si uno en una auditoría no se pone de acuerdo si es una no conformidad o si es una observación, ¿sí? O si es una no conformidad, para decir alguna cuestión extrema, o es una oportunidad de mejora, bueno, el auditor dice una cosa y el auditado dice otra, no se ponen de acuerdo, bueno, perfecto. En ese caso, bueno, se va a tener que discutir en la reunión de cierre, si no hay un acuerdo, bueno, se va a dejar sentado en lo que es el informe, dentro de las conclusiones, de que hay una situación sin resolver, ¿sí? Ahí se puede pedir la ayuda de alguna situación de mayor poder, digamos, dentro de lo que es el grupo de auditores,
o de lo que es la dirección, ¿sí? Para poder resolverla. Todo esto es logrado con una comunicación veraz, objetiva, oportuna, clara y completa. Por eso es importante, tanto en la reunión de apertura como en la reunión de cierre, dejar bien sentado cuáles son las condiciones en las que van a realizarse la auditoría, ¿sí? Qué tipo de información se va a pedir, qué documentos se van a evaluar, ¿sí? Qué personas van a ser las que van a estar involucradas dentro de esos ensayos que se van a auditar o dentro de los procesos que se van a auditar, ¿sí? Pero ser claros con la información. Y luego, en la reunión de cierre, ser muy claros con las no conformidades o con cualquier tipo de hallazgo que se encontró en la auditoría, ¿sí? Para que no queden dudas. Si se las hay, bueno, como decíamos, charlarlas hasta el cansancio para poder ponernos de acuerdo. Si no se puede poner de acuerdo, bueno, llegaremos a una instancia superior en donde voy a dejar sentado lo que encontré como auditor, pero voy a dejar también un registro de que no hubo un acuerdo con respecto al auditado. Ese punto en particular luego será evaluado en una instancia superior, ¿sí? Pero es importante que ustedes siempre lo dejen sentado de todos modos. Y ahora sí, dentro de los principios de auditoría que están detallados en la norma ISO 19011, vemos que nos habla de lo que es la independencia y la imparcialidad, ¿sí? Nos dice que los auditores deberían ser independientes de la actividad o función que se audita, siempre que sea posible. Y en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de intereses, ¿sí? En las organizaciones pequeñas puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes de las actividades que se auditan, pero deberían hacerse todos los esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la organización es grande, bueno, generalmente tiene varios, por ejemplo, en la parte de gestión, tiene varios auditores de gestión porque generalmente en las organizaciones grandes hay varias personas trabajando en la parte de gestión. Pero en una organización que es pequeña, así que solamente está el responsable de calidad en la parte de gestión, y no tiene a alguien quizás que le haga de soporte o que trabaje conjuntamente con él, con esa persona, ¿qué pasa? Si uno tiene que luego auditar alguna otra parte de gestión de la organización, porque hubo un problema, por ejemplo, se tiene que auditar el requisito de compras o de solicitud de ofertas de contratos de la norma, por ejemplo, y va a ir a la administración a auditarlo, bueno, va a haber una cuestión ahí de independencia y de imparcialidad, ¿sí? Porque uno forma parte del mismo sistema de gestión, ¿sí? Ese responsable de calidad está relacionado con ese procedimiento que se está auditando, ¿sí? Puede ser que no se pueda tener otra situación y bueno, en ese caso, bueno, va a haber que analizarlo, ¿sí? Analizarlo como un riesgo, ver qué criticidad tiene, ¿sí? Y luego llevarlo adelante, ¿sí? Ahí ustedes lo que van a tener que hacer es ponerse en un papel muy firme de imparcialidad, ¿sí? Porque quizás hasta el documento, al procedimiento lo firmaron ustedes, ¿sí? El que se está auditando, ¿sí? Porque en el caso de, como el ejemplo que decía recién, de solicitudes de oferta y contrato. Quizás la parte de administración generó ese procedimiento interno y ustedes lo aprobaron. En la auditoría interna, que se pueda llegar a realizar en ese caso, si no hay posibilidad de que otra persona la haga, bueno, ahí ustedes, aparte, sí o sí van a tener que realizar un análisis del riesgo, ¿sí? Identificarlo a esa situación como un riesgo, y también, porque no hubo una oportunidad, pero lo que tienen que hacer es mantener una imparcialidad muy grande, ¿sí? Correrse de ese ensayo, de ese procedimiento que ustedes, de ese proceso que ustedes aprobaron, ¿sí? Y ver al proceso como tal, libre de la persona y libre de ustedes como aprobadores, ¿sí? Después nos dice que los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados solo en la evidencia de la auditoría, ¿sí? Esto que hablábamos recién. Bueno, me voy a tener que mantener muy objetivo, ¿sí? En lo que dice el procedimiento, en el caso que veníamos trabajando recién, para decir, bueno, no, yo en este caso me acuerdo que lo que había pasado era que ella pobre no tenía los recursos para poder abrir las órdenes de trabajo a tiempo, entonces habíamos puesto más días de lo normal. Bueno, esas situaciones las voy a tener que dejar de lado y ser muy objetivo y decir, bueno, no se están cumpliendo con los plazos que están establecidos en la organización, bueno, y voy a tener que trabajar de esta manera para no tener que tener luego conclusiones y hallazgos que no sean correctos con respecto a la evidencia, ¿sí? Esto también está detallado dentro de los principios de auditoría que está en la norma ISO 19011. Bien, y aquí vemos una serie de preguntas que vamos a contestarlas a continuación y nos dicen,
¿Cuáles deben ser los puntos claves a realizar durante una auditoría interna para que sea útil para el sistema de gestión del laboratorio? ¿Cuáles son las preguntas típicas en una auditoría interna? ¿Cómo prepara su lista de chequeo? ¿Sí? Si tiene algún sistema de semáforo, ¿sí? O se van cerrando numerales, o cómo se realiza. ¿Y en qué puntos deberíamos enfocarnos para que sea tan contundente como las preguntas personales, sin hacerse eternamente extensas, ¿sí? Aquí lo que nos quiere preguntar es cómo enfocarnos a preguntas personales sin hacerlas extremadamente extensas cuando uno tiene muchas preguntas que hacer en una auditoría, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a utilizar aquí? Lo que son las llamadas listas de verificación. De esta manera nos vamos a guiar y nos vamos a organizar, ¿sí? No solamente uno va a decir, bueno, tengo una lista de verificación porque no conozco la organización o porque, como decíamos hoy, recién estoy comenzando. Bueno, no, quizás tengo muchos procedimientos para evaluar, ¿sí? Es una auditoría que quizás me lleva 2 o 3 días, o me tengo que organizar. Entonces, para poder organizarme, esta lista de verificación es una muy buena herramienta, ¿sí? Y bien, como dice aquí, que las listas de verificación, bien entendidas y diseñadas, se convierten en una herramienta eficaz para la realización de la auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque aportan pautas para su realización, ¿sí? Me van haciendo de chequeo, ¿sí? Y permiten profundizar más ampliamente en aquellos elementos o mejorar o corregir, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo tener preguntas para algún punto de la norma muy vagas, digamos, de decir, preguntas cerradas, de decir, ¿cumple o no cumple con ese punto del requisito? Y quizás en otros puntos de los requisitos normativos necesito explayarme un poquito más, ¿sí? Y saber cómo hacen quizás alguna actividad para poder saber si cumplen con ese requisito. Entonces, en ese caso, las preguntas van a ser abiertas y voy a hacer muchas más preguntas y me voy a ampliar en el tema. Entonces, la lista de verificación me dan esa posibilidad de decir, bueno, hago un listado de preguntas para este punto normativo solamente cerradas, en donde, bueno, las contestaciones van a decir sí, no, y algún procedimiento de evidencia que me lo remarque. Y en estas preguntas, para poder saber si los requisitos normativos se cumplen, que necesito quizás ver cómo se desarrolla un método, ¿sí? Ver algún informe de ensayo, ver la participación en un interlaboratorio, bueno, ahí sí voy a profundizar más con las preguntas, ¿sí? Y nos dicen, ¿sí?, que elaborar una correcta lista de verificación permite obtener preguntas correctas para la auditoría, ¿sí? Para esto nos dice que hay que basar las listas de verificación, de comprobación, en los distintos procesos que requieren ser auditados, ¿sí? No centrarse solo en los requisitos mínimos de la norma o el documento involucrado, sino que verificar la adecuación de las entradas de cada proceso y la eficacia de los resultados, para detectar elementos o aspectos de mejora, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a auditar lo que es, vamos a la parte técnica, tengo que auditar lo que es un método de ensayo, ¿sí? No me voy a centrar solamente en si, bueno, usa materiales de referencia, el equipo está calibrado y el informe está correcto, ¿sí? Sino que me voy a centrar en, bueno, el muestreo como se hizo, las condiciones ambientales, las competencias del personal, ¿sí? La limpieza del laboratorio, el orden, si está formado para poder asegurar los resultados, no solamente en lo que es el uso de material de referencia, si están formados en la parte estadística, el informe del resultado, quién lo chequea, cómo se chequea, si hay confidencialidad, si hay imparcialidad en ese resultado. Entonces voy a hacer un paneo, ¿sí?, general de todo ese proceso analítico y no solamente me voy a centrar en los puntos claves de lo que es el proceso, ¿sí? De esa manera voy a ir ahondando bien profundamente en todo el proceso e encontrando mejoras de manera más puntual, ¿sí? Que es lo que busca siempre una auditoría interna. Nos dice también que debe tener en cuenta la interrelación entre los distintos procesos de forma que se pueda realizar una adecuada trazabilidad de las pistas de auditoría, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya hablábamos de un auditor que buscaba un informe de ensayo, ¿sí? Si, por ejemplo, ese auditor hubiese sido un auditor de gestión y también, luego de terminar la parte de gestión, pasaba a ese laboratorio a hacer quizás algún ensayo técnico para el cumplimiento de requisitos, porque tenía la formación para hacer las dos auditorías, bueno, ahí puede relacionar lo que son los procesos, tanto el proceso de lo que es la elaboración del informe de ensayo como el proceso de la elaboración del ensayo, propiamente dicho. Ahí esa interrelación entre los diferentes procesos le va a dar muchas más evidencias al auditor, ¿sí? Porque va a estar auditando los dos procesos en conjunto y va a dar evidencias mucho más certeras a la hora de relacionarlos, ¿sí?
Después nos dice que es necesario que los puntos o las preguntas de la lista de verificación se centren en hechos y datos que permitan una verificación eficaz de cumplimiento, ¿sí? Y también nos dice que hay que adaptar las preguntas para situaciones específicas de acuerdo a las características de la empresa y de los procesos, ¿sí? Uno puede tener algunas listas de verificación generales, dependiendo de los puntos normativos, y decir, bueno, si voy solamente a chequear o a ver si tiene un sistema de gestión robusto, en donde no tengo que hacer mucho, profundizar mucho en los temas, bueno, hago o llevo una lista de verificación de cumplimientos normativos y ya, ¿sí? Esa lista la puedo utilizar en cualquier organización. Pero si luego yo lo que busco es mejorar en esa organización, voy a ir ampliando un poquito más las preguntas, ¿sí? Haciéndolas más puntuales a esa metodología o a ese proceso que yo voy a ir a auditar. Y aquí es lo que vemos, ¿sí? ¿Qué pasa? En auditoría interna lo que se busca, decíamos, era la mejora. Y vamos a tener dos periodos dentro de lo que es la búsqueda de la mejora en una auditoría interna. En el primer periodo nos dice que el resultado buscado estará apuntado al cumplimiento de los requisitos normativos hasta que el sistema se vuelva sólido y maduro, ¿sí? Que haya una robustez en lo que es el sistema de gestión. Las listas de verificación genéricas pueden ser útiles ya que permiten con facilidad la verificación de la eficacia del sistema de gestión, la cual presenta la actividad principal, ¿sí? En un sistema de gestión donde uno quiere verificar la eficacia, solamente va a verificar lo que es el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? De ese indicador solamente va a verificar el cumplimiento de ese indicador, ¿sí? No me interesa saber cuánto lo cumplí, no voy a buscar indicadores de eficiencia. Entonces, sí puedo utilizar lo que son listas de verificación genéricas, como decíamos hoy, solamente de cumplimiento normativo. Pero luego, ¿qué pasa? El sistema de gestión de calidad se volvió más sólido, pasamos a lo que es el segundo periodo. El segundo periodo de la auditoría interna es luego de los 2 años, ¿sí? Las 2 primeras auditorías, que generalmente, bueno, cada auditoría se realiza en un periodo anual. En la tercera auditoría, digamos, ya formaría parte del segundo periodo, ¿sí? En esa auditoría se empieza a buscar más profundamente lo que es la mejora, ¿sí? En las 2 primeras auditorías, los 2 primeros años, vamos a buscar madurez y robustez en lo que es el sistema de gestión. Luego empezamos a ya ahondar más profundo y ser un poquito más estrictos, ¿sí? Nos dice que se comienza a buscar la mejora continua como actividad principal en la auditoría interna, no solamente el cumplimiento de los requisitos, porque se entiende que el cumplimiento del requisito ya está, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es mejorar la actividad, o sea, vamos a buscar indicadores de eficiencia. La verificación no solo busca eficacia, sino también eficiencia, dejando de ser útiles las listas de verificación genéricas. Son útiles listas de verificación específicas, donde se representan puntualmente los requisitos normativos específicos que se desean desarrollar puntualmente en la auditoría, ¿sí? Por ejemplo, ahí si yo tengo que auditar la parte de aseguramiento de la validez de los resultados, y voy a explayarme en lo que es, por ejemplo, la participación en interlaboratorios, bueno, voy a ir puntualmente lo que es el programa de interlaboratorios, voy a ver si está completo, cómo se llevó adelante, bueno, si no se cumplió alguna situación, por qué, que esté explicada, si hay una acción correctiva o una no conformidad que avale esa situación. En los interlaboratorios que se participan, bueno, voy a pedir el que corresponda a la metodología que estoy auditando, y ahí puedo hacer preguntas puntuales. ¿Se salió satisfactorio? ¿Sí? Si la persona que hizo ese ensayo de aptitud es la misma persona que se lo había hecho en el periodo anterior, ¿sí? Voy a ir ahondando en preguntas mucho más específicas que solamente saber si se cumplió el programa de interlaboratorios, ¿sí? Resumiendo, nos dice que en una auditoría interna, haciendo preguntas puntuales y propias para dicha auditoría, no se cae en la lectura del auditor una serie de preguntas y promueve la exploración de las distintas respuestas que se producen durante la actividad, convirtiéndose ahí sí en una herramienta de mejora continua. Si yo solamente leo y contesto, no estoy nutriendo a nadie, ni a mí como profesional, ni a lo que es la organización. Solamente estamos buscando ver que estamos cumpliendo normativamente. Ahora sí, voy leyendo, voy comenzando a ahondar un poquito más profundo y sí lo estoy utilizando en la lista de verificación y la auditoría interna como una herramienta de mejora continua. Y vamos a ver aquí unos ejemplos de cuando una pregunta solamente está buscando lo que es el cumplimiento del requisito y cuando lo que hace es ahondar un poquito en la mejora. Nos dice, en la primera, aquí, ¿tiene un procedimiento de acciones correctivas? Bueno, solamente es eso, un sí o un no. ¿Sí? En este caso es posible contestarla sin revisar ningún registro y sin variar año tras año, por lo que no nos aporta ningún elemento de mejora. Con que a mí me muestren
de que tienen un procedimiento de acciones de mejora, que tiene una versión que es vigente, ¿sí? Que está actualizado, que todo el mundo lo conoce, bueno, ya está. No tengo mucho más que decir que sí, que lo tiene y ya está, ¿sí? En este caso, si yo planteo así el punto de la lista de verificación para lo que es acciones correctivas, y digo, en relación con las acciones correctivas y tomando como referencia 5 registros, las acciones para eliminar la causa raíz se ejecutan de forma eficaz, ¿sí? Entonces, ahí yo primero voy a tener que tomarme el trabajo de buscar 5 no conformidades, 5 registros de acciones correctivas y poder evaluar la causa de raíz de esas 5 acciones correctivas, ¿sí? Y ahí determinar si están evaluadas de una manera eficiente, ¿sí? Para poder saber si hay una mejora. Bien, como nos dice aquí, este tipo de pregunta provoca que en cada auditoría interna se revisen los registros y se disponga de evidencias de su cumplimiento más allá del mero procedimiento en sí, pasando del procedimiento de la actividad diaria a la empresa, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo usar esta pregunta para varias organizaciones distintas, pero en todas las organizaciones voy a tener que buscar 5 registros y el resultado va a ser distinto, ¿sí? Aquí el resultado siempre va a ser el mismo, el código del procedimiento, ¿sí? En este punto, acá yo solamente lo que voy a tener que anotar como evidencia es el código de procedimiento. Aquí voy a tener que hacer un análisis mucho más profundo de esos 5 registros, que en todas las organizaciones va a ser distinto. Bien, otra pregunta, ¿sí? Pasamos a otra pregunta que nos dice ¿qué debe saber el auditor con respecto a la norma 17025 en sus versiones vigente y la anterior, ¿sí? Bueno, con respecto a la versión 2005 de 2017, o en algunos casos 2018, ¿sí? Lo importante que tiene que tener conocimiento es un auditor que se va a exponer a una nueva versión, a una auditoría de la nueva versión de la norma. Bueno, es conocer los cambios, ¿sí? Primero, bueno, va a tener que leer detalladamente la norma, ¿sí? Nueva, y buscar, ¿sí? Cuáles son esos cambios, conocerlos, ¿sí? Por ejemplo, saber de que la norma anterior no estaba la robustez incluida dentro de los parámetros que se pueden validar, ¿sí? Que en esta versión sí, ¿sí? De que esta versión está explícitamente convocada lo que es la imparcialidad, que se incluye lo que son riesgos y oportunidades, que en la otra versión estaban como oportunidades, como acciones preventivas, que se eliminaron las acciones preventivas, cuestiones puntuales que se deben tener y conocer con respecto a las versiones. Comprender e interpretar los cambios, ¿sí? Bueno, eso es importante, ¿sí? No solamente decir, bueno, se eliminó lo que son las acciones preventivas en la versión anterior y ahora tenemos riesgos. ¿Pero por qué? Bueno, voy a interpretar, bueno, lo que antes lo tomaba como una acción preventiva, ahora lo tengo preventivo dentro de un riesgo, porque lo estoy evaluando como un riesgo, entonces eso me va a prevenir. Entonces no necesito tener una acción preventiva porque lo tengo como un riesgo. Esa interpretación es necesaria que un auditor la tenga para poder hacer una interrelación correcta entre las dos versiones de la norma. Y esto que dice acá, la habilidad para interrelacionar los requisitos entre las versiones. Más que nada la parte de puntos, digamos, ¿sí? De decir, bueno, si tengo que buscar el punto de personal, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, y tener una relación visual en donde decir, bueno, si es un punto de proceso, voy a buscarlo en tal punto. Si es equipamientos, voy a ir a tal punto normativo. Antes estaba en tal otro punto, ¿sí? Eso debería conocerlo. Hay situaciones que se van a ir dando con la rutina y con el uso continuo de la norma, ¿sí? Uno no se va a aprender de hoy para mañana lo que son las versiones y más que nada la puntuación de la norma, más si uno no la trabaja, ¿sí? Pero uno va a ir continuamente trabajándola y en el diario va a ir conociéndola y sacándole mucho más provecho. Y nos dice conocer e interpretar nuevos términos y conceptos descritos en la norma, ¿sí? Por ejemplo, el tema de equipos, ¿sí? Antes hablaba de equipos y se puntualizaba en lo que era un equipo como el instrumento de medición. Y ahí quedaba lo que era la norma. Hoy en día se hace mucho más amplia y habla de lo que es el equipamiento. Y dentro de lo que es el equipamiento, por ejemplo, se habla de materiales de referencia, de software, que antes no estaba detallado de esa manera, ¿sí? Entonces, tiene que interpretar el auditor esto, ¿sí? ¿Qué es un equipamiento? Si yo hablo de un material de referencia, estoy hablando de un equipamiento. Esto es importante primero para poder hablar con propiedades en una auditoría. Y luego para que cuando uno redacta lo que es un hallazgo en la auditoría, esté redactado de una manera correcta, ¿sí? Y pueda interpretarse de una manera correcta. Y tenga una relación coherente y correcta con la norma, ¿sí? Bueno, vamos a ver estas dos preguntas. Nos dice, como auditor, si percibo poca colaboración del auditado, ¿en qué situación puedo detener la auditoría?
Bueno, si por ejemplo, aquí uno va a tener que usar también un poquito la experiencia, ¿sí? Y la paciencia, ¿sí? En donde, bueno, si uno dice, bueno, no estoy teniendo colaboración con, vamos a hacer un ejemplo. En el laboratorio voy a tener que auditar un proceso, un método de ensayo, ¿sí? Bueno, llego y me dicen, bueno, en el plan de auditoría estaba detallado que se iba a tener que hacer una medición, ¿sí? Y que tenían que tener preparado tal punto del proceso, para luego seguirlo, continuarlo cuando está la auditoría, ¿sí? Llego como auditor y no está. Bueno, listo, bueno, vamos a seguir un poquito, vamos a buscar algunos procedimientos, vamos a ahondar un poquito más en la parte de documentos, ¿sí? Bueno, los documentos no están vigentes. Bueno, listo, la persona que tenía que hacer el ensayo no fue a la auditoría. Bueno, se empiezan a dar una serie de sucesos en donde uno dice, bueno, yo ya no tengo más sustento para llevar adelante esta auditoría, ¿sí? Ahí uno puede decir, bueno, voy a detener la auditoría porque no tengo evidencias, no tengo las situaciones para poder generar una evidencia. O sea, el ensayo no está hecho, no lo puedo hacer porque no lo hicieron. La persona que debería haberlo hecho no vino. Los procedimientos no están vigentes, no tengo evidencias para poder generar nada que sustente esta auditoría, ¿sí? Ahí lo que hago es detener la auditoría, por ejemplo, ¿sí? Pero mucho va en lo que es el criterio de la auditoría y esto lo van ustedes formando en el tiempo, ¿sí? Y uno no tiene que ser tampoco tan estricto, ¿sí? Salvo que uno no encuentre la manera, como les decía recién, de solventar esas evidencias, ¿sí? Y después nos dice cuál es la mejor forma de documentar los hallazgos y oportunidades de mejora para hacer el seguimiento. Ustedes como auditores van a tener que documentar los hallazgos en lo que son los formatos que le brinde la organización que van a auditar, ¿sí? Salvo que ustedes formen parte de auditores para un organismo de acreditación o de certificación, o un organismo gubernamental, en donde tienen sus propios formatos y llenan sus hallazgos de auditoría en formatos propios de la organización, ustedes como auditores internos tienen que pedirle a lo que es la organización que le brinde el formato en donde van a volcar esos hallazgos de las no conformidades, o los hallazgos en realidad las no conformidades, no de las auditorías, ¿sí? Y también, digamos, hallazgos y no oportunidades. Y ellos ahí van a poder hacer el seguimiento, ¿sí? Cuando ustedes vuelvan el año siguiente, lo que van a hacer es pedir ese formato para poder hacer el seguimiento, ¿sí? Bien, ahora vamos a esta pregunta que nos dice, ¿cómo dirigirnos como auditores internos en una auditoría? Bueno, tenemos que tener en cuenta estos 3 bloques, ¿sí? Para poder dirigirnos y tener una relación correcta en una auditoría, ¿sí? Nosotros como auditores. Tenemos que tener en cuenta la comunicación efectiva, la búsqueda del control y el comportamiento personal, ¿sí? La comunicación efectiva, bueno, ¿qué nos dice? Optimice su comunicación oral. 80% escuche y 20% pregunte, ¿sí? Lo que hablábamos hoy, ¿sí? El auditor, la palabra auditar viene de oír, ¿sí? De escuchar más de lo que uno habla, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hablar obviamente, pero hay que hablar poco, coherente, en función de la que la persona está contando, ¿sí? Pregunte para obtener información y no una respuesta, ¿sí? Esto que decíamos, no voy a preguntar, ¿tenés un procedimiento? Sí. Bueno, dame el número. Bueno, esas preguntas son muy cerradas, ¿sí? Y no nos dan información, nos dan solamente una respuesta, ¿sí? Revise su comunicación escrita, ¿sí? Los hallazgos y los informes, ¿sí? Antes de entregar lo que es el informe final de la auditoría, ¿sí? Revisémoslo con el grupo de auditores, ¿sí? O tomémonos un tiempo en soledad, si estamos solos como auditores líderes, para poder ver los hallazgos, ver los tiempos verbales, ver si están las evidencias, si la redacción de los hallazgos es correcta, si tienen las conclusiones, si están las fechas bien, si están las personas que participaron completa. Todo bien detallado para poder evitar la mayor cantidad de errores posibles, ¿sí? De tiempo a contestar, nos dice, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces uno dice, bueno, ¿me podés alcanzar o lo que es el procedimiento tal? Y no, que no lo tengo porque, y ahí no les, bueno, no importa, lo cortamos ahí a la persona, no le damos tiempo que conteste y nos explique por qué. Quizás nos dice, está en revisión, me lo van a traer para mañana, espérame, si vos mañana también venís a hacer la auditoría, te lo puedo alcanzar.
bueno, y no le damos tiempo a contestar, ¿sí? Y ya notamos de que, bueno, no tiene procedimiento. Bueno, esos tiempos, ¿sí? Esos apures que a veces tenemos como auditores, bueno, no son buenos en una comunicación, ¿sí? Después dice, no hagas juicios de valores, ¿sí? Eso es importante, tanto en la vida misma como auditores, ¿sí? Porque no sabemos qué pasa con esa persona, ¿sí? Más allá de que está trabajando, de que está siendo parte de una auditoría, puede tener situaciones personales propias de la organización, de la cultura de la organización que está llevando a que esa persona actúe o se desarrolle la actividad de tal manera, ¿sí? Sea secuencial con la información, ¿sí? Organice las ideas. ¿Sí? Esto es importante y se va a poder organizar, ¿sí? Bien con una lista de verificación, ¿sí? Bueno, pasamos a lo que es cómo tener el control de la auditoría, ¿sí? Bueno, evitemos saturarnos, ¿sí? Cuando vemos que ya estamos cansados, cuando decimos, bueno, la verdad que yo ya no estoy pudiendo escuchar mucho lo que me están diciendo, estoy cansada, hace calor, hace 4 horas que estoy acá parada escuchando a la gente, me voy a tomar un recreo, voy a salir afuera, voy a tomar un poquito de aire, tomo agua y luego me relajo y sigo auditando, ¿sí? Para poder dar lo mejor en ese momento, ¿sí? Después dice, evite ser engañado. ¿Qué pasa? Les voy a contar una situación. En un momento yo me acuerdo que fui a hacer una auditoría y pedí el certificado de un material de referencia. Me dijeron, ahora te lo traemos. Bueno, bárbaro. Seguí haciendo la auditoría. Al rato lo volví a pedir. Y me dijeron, ya te lo traemos, lo estamos buscando. Bueno, listo. Pasó casi todo el día, lo vuelvo a pedir y dije, bueno, si ya no lo tienen, bueno, voy a tener que recaer una no conformidad. Me dicen, sí, estamos buscando porque la persona, y bueno, me hicieron ahí una situación, me contaron una situación y esperé un poquito más. Antes de que lleguemos a la reunión de cierre, llega el certificado, ¿sí? El certificado de material de referencia. Estaba caliente de lo impreso que estaba recién impreso, ¿sí? Entonces ahí yo podría decir, bueno, el certificado está, ¿sí? Lo tienen. Pero estaba caliente, ¿sí? O sea, recién lo habían bajado de la página. No lo tenían. Básicamente no lo tenían. Entonces, en esas situaciones uno tiene que tener, bueno, de evitar ser engañado, ¿sí? Decir, bueno, ¿ahí qué hago? Digamos, lo tienen, tenerlo tienen, no puedo decir que no lo tienen, pero, bueno, charlemos, decirme, bueno, por lo menos decirle, está bastante caliente, bueno, hacerle alguna situación de decir, bueno, la verdad que para la próxima tengan en cuenta de tenerlo por lo menos impreso o de bajarlo de la página, ¿sí? Porque podrían haberme también dicho, mira, no los bajamos de la página, no los bajamos de la página, los miramos directamente de la página y me van y me muestran de la página cuáles son los certificados que usan, ¿sí? Pero por eso es importante esto, ¿sí? Ustedes no ser engañados y mantener siempre esta objetividad y esta imparcialidad. Después no se disperse, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces sucede más que nada cuando uno ya conoce a los auditados y se pone a charlar con el auditado, nos ponemos a contarnos algunas cuestiones personales, ¿sí? O si estamos en otra ciudad, bueno, cuestiones de la ciudad propias, y empezamos una charla y nos vamos dispersando. Y ya después nos vamos perdiendo el hilo de lo que es la redacción de una no conformidad o de alguna evidencia que estábamos queriendo pedir, ¿sí? Entonces hay que concentrarse, trabajar y cuando termino, bueno, en un break, ¿sí? Luego de la auditoría, ¿sí? Si conozco a esa persona y tengo la posibilidad quizás de salir a comer, salir a tomar un café, lo hago luego, ¿sí? Y administrar bien el tiempo, ¿sí? Vamos a pedir toda la información que sea práctica, dinámica y que solamente busque el cumplimiento de requisitos al principio, para luego darle tiempo, ¿sí? A lo que es las situaciones que necesitan más tiempo de desarrollo. O lo pueden hacer al revés, ¿sí? Al principio tomarse todo el tiempo necesario para desarrollar lo que necesiten y al final hacen el chequeo de solamente cumplimiento de requisitos. Pero darle una buena cantidad de tiempo al desarrollo de las actividades que necesitan, ¿sí? De una buena auditoría bien profunda, ¿sí? No solamente de un chequeo de cumplimiento de requisitos. Y vamos a ver aquí un poquito de lo que es el comportamiento personal, ¿sí? Nos dice que para demostrar un comportamiento profesional, ¿sí? Se requieren este tipo de situaciones, ¿sí? De comportamiento. Tiene que ser ético, ¿sí? Es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto. Tiene que tener una mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. Esto es importante, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A veces uno dice, bueno, yo conozco esta manera de trabajar y si no trabajan de esta manera está mal. Bueno, no, necesito abrir la mente y decir, bueno, si está hecho,
Bueno, vamos a ver cómo se hizo, porque hay 1000 maneras, 1000 caminos de llegar a un mismo resultado. Que se trabaje distinto, ¿sí? No significa que esté mal hecho, ¿sí? Entonces es importante tener esta mentalidad abierta. Que sea diplomático, es decir, contacto en las relaciones con las personas, ¿sí? No puedo, tengo que ser discreto, tengo que ser, no ser maleducado, digamos, decirlo de alguna manera, con las personas y con el trato de esas personas, ¿sí? Tengo que ser observador, es decir, activamente consistente con el entorno físico y las actividades. ¿Qué pasa? Como decíamos hoy, bueno, vamos de vuelta a ese ejemplo, en donde el auditor pedía un informe de ensayo, entonces decían, bueno, los informes de ensayo los guardamos en el laboratorio. Bueno, ese auditor también luego iba a auditar alguna metodología de ese laboratorio. Vamos para el laboratorio. Llegamos al laboratorio y encontramos el informe de ensayo. Mientras tanto, me están buscando el informe de ensayo y buscan ahí alguna orden de trabajo que yo pedí. Miro, ¿sí? Miro, observo cómo se mueve la gente, observo si tiene las cuestiones de seguridad, miro las cuestiones edilicias, ¿sí? Miro si está limpio. Observen mucho, ¿sí? Porque de observar se encuentran muchísimas más evidencias que propiamente lo que uno está buscando y pidiendo, ¿sí? Bueno, después nos dice que hay que ser perceptivo, ¿sí? Es decir, consciente y capaz de entender las situaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nos dicen, necesitamos para poder empezar la auditoría, que esté el responsable de calidad, o que esté el director, ¿sí? Bien. Bueno, la directora está embarazada y tenía un control a las 8 de la mañana, va a llegar a las 10. Bueno, yo no voy a decir, bueno, no arranco la auditoría hasta que esta chica no venga porque no. Bueno, tengo que ser perceptivo, tengo que entender la situación y decir, bueno, la directora está embarazada, tiene un tiempo prudencial y le corresponde. Bueno, vamos a arrancar la auditoría. Cuando llegue, bueno, la saludamos, hacemos una especie nuevamente de apertura, le comentamos cuál es la situación y seguimos con la auditoría, ¿sí? Hay que ser también humano en este tipo de situaciones, ¿sí? También nos dice versátil, ¿sí? Es decir, capaz de adaptarse fácilmente a diferentes situaciones, como la de recién, ¿sí? Bueno, me adapto, no pudo venir al horario, sí, porque tuvo un inconveniente, porque tenía un turno que no me avisó. Bueno, me adapto, va a llegar, ¿sí? Entonces no es que no va a estar, bueno, perfecto, ¿sí? Hay que ser tenaz, es decir, persistente y orientado hacia el logro de los objetivos. Esto es, sin perder todo lo anterior, ser humano, versátil, perceptivo, bueno, tengo que ser tenaz. ¿Sí? Si yo pedí, por ejemplo, en este caso, digamos, bueno, listo, esta persona está embarazada, tenía un turno y después del turno no pudo volver a la auditoría, ¿sí? Porque tuvo que hacer reposo y no llegó a la auditoría. Bueno, necesito alguien que la suplante para poder dar inicio o dar esa firma necesaria para poder llevar adelante la auditoría, ¿sí? Porque esperé su tiempo, ¿sí? No está, perfecto, tuvo sus cuestiones totalmente entendibles, necesito alguien que la reemplace. ¿Quién es la que la reemplaza? Que generalmente es un codirector o es o el mismo responsable de calidad, ¿sí? Pero me mantengo siempre tenaz, ¿sí? Persistente y orientado a eso, ¿sí? ¿Sí? Obviamente nunca perdiendo la parte humana. Tiene que ser decidido, es decir, capaz de alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis y el razonamiento lógico, ¿sí? Colaborador, es decir, que interactúa eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del equipo auditor y el personal del auditado, ¿sí? Esto, más que nada, si por ejemplo, bueno, vamos a ver una situación. Una persona que está haciendo desperta técnica, ¿sí? En el laboratorio, bueno, tenemos un grupo de auditores, una de las personas que está haciendo desperto técnico en el laboratorio, le brindan una norma que no sabía sabía que tenía esa norma, pero no sabía que estaba en alemán. Y yo como auditora líder conozco de alemán. Bueno, voy a colaborar, ¿sí? Voy a decir, bueno, vos no sabés de alemán, sabés inglés, sabés francés, justo está en alemán. Bueno, colaboro, ¿sí? Soy colaborativo con mi grupo de trabajo, ¿sí? Tiene que ser seguro de sí mismo, es decir, capaz de actuar y funcionar independientemente a la vez que interactúa eficazmente con otros, ¿sí? Capaz de actuar con firmeza, es decir, capaz de actuar de manera responsable y ética. Abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones, ¿sí? Y abierto a las diferentes culturas, es decir, observador y respetuoso a la cultura del auditado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo llego a una auditoría, ¿sí? Y necesitan hacer quizás algún ritual o alguna cuestión propia antes de su cultura, antes de realizar las actividades, y bueno, respeto
respeto porque yo no estoy en el lugar mío y tengo que respetar al otro, ¿sí? Tanto porque estoy trabajando en ese lugar y tanto porque son personas de culturas distintas y necesitan y deben un respeto, ¿sí? Bien, y ahora vamos a lo que es en una auditoría. ¿Cómo se considera que un hallazgo es una observación? ¿Sí? Pasamos a esta nueva pregunta, en donde primero vamos a ver cuál es la diferencia entre no conformidad y trabajo no conforme, ¿sí? La no conformidad hace referencia al incumplimiento de un requisito del sistema de gestión, ¿sí? La definición de no conformidad que nos brinda la ISO 9000 es un incumplimiento de un requisito, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a lo que es el sistema de gestión de calidad, la no conformidad es el incumplimiento de un requisito del sistema de gestión de calidad. Y aquí vemos un ejemplo en donde, ¿qué nos dice? En la documentación del sistema de gestión no se detectan evidencias de evaluación de proveedores para el año 2018, tal como indica la norma en el punto 662. Es un incumplimiento de un requisito propio del sistema de gestión. ¿Qué pasa con un trabajo no conforme? Es un incumplimiento exclusivo de un requisito de ensayo o de calibración propiamente dicho, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Se detectan que los datos de los gráficos de control no se encuentran actualizados para el ensayo de magnesio en leche, en polvo, según tal procedimiento, tal como indica el procedimiento de gráficos de control, ¿sí? Vemos que el trabajo no conforme es un incumplimiento, un requisito, ¿sí? Técnico, ¿sí? Propio a lo que es el ensayo o la calibración. En fin, también es una no conformidad. Lo vamos a tratar como una no conformidad. Pero tengamos en cuenta esta diferencia de terminología para poder hablar con propiedad si necesitamos redactarlo, ¿sí? El tratamiento va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esa pequeña diferencia que uno es gestión y otro es técnico. Y ahora sí, vamos a lo que son las observaciones, ¿sí? ¿Qué nos dice? La norma ISO 17025 en la versión 2017 no hace mención a observaciones, pero es importante identificarlas y tratarlas para evitar futuros sucesos indeseables. Las observaciones son consideradas como hechos que pueden ocasionar una no conformidad dentro del sistema de gestión de no ser atendidas o de ser repetitivas. Por esta razón, cuando es detectada y registrada, debe tratarse como una corrección del mismo modo que una no conformidad menor, por ejemplo, ¿sí? Cuando una observación se vuelve un suceso sistemático, poniendo en riesgo algún requisito del sistema de gestión, se convierte en una no conformidad por repetición, ¿sí? O sea, tanto un requisito del sistema de gestión como también puede ser un requisito técnico, se convierte en una no conformidad por repetición. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la norma como tal, digamos, la 17025, no pide que nosotros tratemos observaciones. ¿Por qué? Si uno las relaciona, las observaciones, que yo observe que algo puede salir mal o que algo, si yo lo sigo haciendo de esa manera, voy a terminar incumpliendo un requisito, es parte de un riesgo, ¿sí? Entonces yo esa situación no la voy a tratar como una observación, directamente la voy a tratar, la voy a identificar como un riesgo, ¿sí? Entonces, básicamente, voy a estar tratando riesgos y no observaciones. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los organismos de acreditación o los organismos de certificación tienen internamente sus clasificaciones para los hallazgos. Por ejemplo, en la Argentina, el organismo argentino de acreditación no tiene observaciones dentro de lo que son los hallazgos de las auditorías. Pero el IRAM, que es el organismo de certificación, sí tiene las observaciones como uno de los hallazgos de las auditorías. Las organizaciones como tales, en donde aplican, por ejemplo, una organización que tiene una acreditación, puede, para poder amoldar, digamos, internamente su sistema a lo que es el sistema de acreditación, tomar los hallazgos de esos organismos de acreditación, por ejemplo, digamos, esa clasificación en los hallazgos propios también para la organización internamente. En el caso que tengan las observaciones, bueno, se pueden sumar en lo que es la organización, bueno, decir, bueno, tomo observaciones. En el caso de 17025, yo no lo considero, salvo que ustedes, bueno, hagan una acreditación y en el país que ustedes tengan observaciones dentro de lo que son los hallazgos, bueno, lo podrían incluir, pero si no, estas observaciones van a ser parte de lo que son la identificación de un riesgo, ¿sí? Una observación siempre uno está diciendo, bueno, hay algo que estoy observando porque no está sucediéndose de la mejor manera, entonces si no se está sucediendo de la mejor manera, voy a terminar incumpliendo. Entonces estoy en un riesgo, ¿sí? Entonces identifico ese riesgo. Bien, vamos a pasar ahora a estas tres preguntitas, ¿sí? Relacionadas, ¿qué nos dicen? Vamos a hablar un poquito ahora de métodos. ¿De qué depende la selección del mejor método de auditoría?
cuáles técnicas de auditoría o métodos de auditoría, ¿sí?, le han dado mejores resultados, ¿sí? La 17011 nos habla de lo que son, perdón, la 17021 nos habla de lo que son técnicas de evaluación. Y lo que son, la 19011 nos habla de lo que son métodos de auditoría, ¿sí? En fin, lo que está buscando es lo mismo, ¿sí? Son las maneras en donde uno va a buscar las evidencias objetivas, ¿sí? Después nos habla de cuáles son los métodos que se pueden usar en las auditorías, ¿sí? Bueno, estas 3 preguntas las vamos a ir desarrollando en las líneas que siguen. Tenemos que tener en cuenta que los métodos de auditoría son indispensables para la obtención de la información documentada, ¿sí? Una vez terminada la reunión de apertura, tanto sea virtual como presencial, se comienza el proceso de recopilar información documentada que permite obtener las evidencias objetivas, ¿sí? Que luego esas evidencias las voy a contrastar con los criterios de auditoría, ¿sí? El lugar, el momento y la manera en que se accede a la información es crucial, ¿sí?, dentro de la auditoría. Esto es independiente del lugar que se crea, usa y almacena la información, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener un procedimiento que se genera en un laboratorio, pero que se guarda en un, por ejemplo, en un acceso que es conjunto para todos los laboratorios. Entonces, bueno, el lugar en donde está la información no es el mismo lugar en donde se creó, ¿sí? Por eso es importante definir el método de auditoría que voy a utilizar, ¿sí? Ese método a mí me va a servir para poder encontrar la evidencia objetiva, la mejor evidencia objetiva en el momento correcto, ¿sí? Como dice aquí, estos métodos permitirán obtener las evidencias objetivas para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos. Por lo que aplica una variedad y combinación de diferentes métodos de auditoría puede optimizar el proceso de auditoría y de sus resultados. Por ejemplo, si yo estoy en un laboratorio, ¿sí? Sí, vamos a un ejemplo de laboratorio. Un laboratorio que yo hago y voy a decir, bueno, necesito que me muestres el informe de un resultado, ¿sí? Y necesito que me muestres lo que es un procedimiento tal. Bueno, bárbaro. Entonces ahí estoy buscando evidencias. Los métodos de auditoría van a ser la búsqueda de documentación, ¿sí? Y luego, cuando tengo toda esa información y he visto documentalmente que está correcta, paso a lo que es, por ejemplo, lo que es una entrevista con el analista. Entonces le pregunto cuánto hace que está haciendo el ensayo, cómo se formó. Bueno, le pregunto cuestiones personales, ¿sí?, propias del método, que me sirven a mí como otro método de auditoría. Y luego paso a lo que es, por ejemplo, la visualización, que es otro método de auditoría, en donde digo, bueno, necesito que llevemos adelante un ensayo, ¿sí? Entonces, vean ahí, en un mismo proceso, cómo combiné 3 métodos de ensayo, de auditoría distintos para poder llegar a una evidencia objetiva, ¿sí? En este caso, el aseguramiento de la validez del resultado. Como nos dice aquí, la responsabilidad de la aplicación eficaz de los métodos de auditoría recae en las personas responsables de la gestión del programa de auditoría o en el líder del equipo auditor, ¿sí? Los métodos de auditoría más utilizados y completos en el momento de obtener evidencias objetivas, bueno, son la revisión de la información documentada antes y durante la auditoría, las entrevistas y el muestreo. Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Lo que es la revisión de la información documentada antes y durante la auditoría, bueno, nos dice que es una excelente manera de obtener evidencias objetivas porque permite determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría. Sobre la base de la documentación disponible y reunir información para apoyar las actividades de auditoría. La información documentada puede revisarse con anterioridad al día de la auditoría, ¿sí? Esto es muy nutritivo y positivo, ya que permite con anterioridad verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y recopilar la información. Luego, durante el proceso de auditoría, lo que se hace es determinar si lo detallado en esa documentación que uno estuvo verificando y evaluando y estudiando antes, ¿sí?, corresponde a lo que se realiza con la rutina, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, necesito que me manden con anterioridad al día de la auditoría, ¿sí?, el procedimiento de, por ejemplo, de cómo realizan pH en agua. Bueno, perfecto. Lo miro, lo chequeo, lo estudio y en el día de la auditoría directamente, bueno, ahí ya tengo un método de auditoría que es lo de la evaluación y la revisión de la información. El día de la auditoría lo que hago es pedirle a la persona que realice el ensayo. Entonces voy a contrastar si lo que dice en el procedimiento es lo mismo que está haciendo esa persona en el ensayo, en la rutina, ¿sí? Y no tengo el tiempo perdido de estar leyendo en el momento el procedimiento, ¿sí? Luego pasamos a lo que son las entrevistas. Nos dice que son un medio importante para recopilar información y debería llevarse a cabo en un modo adaptado a la situación de la persona.
sea cara a cara o por otros medios de comunicación, ¿sí? Las entrevistas deberían mantenerse con personas con niveles y funciones apropiados que desempeñan actividades o tareas dentro del alcance de la auditoría. Las entrevistas normalmente deberían llevarse a cabo durante la jornada de trabajo normal y cuando sea posible en el lugar de trabajo de la persona entrevistada, ¿sí? Yo no puedo tomar luego como evidencia de la auditoría algún dato o algún comentario que me haya hecho la persona cuando yo salí a tomar un café porque la conozco al auditado, ¿sí? Todo debe quedar dentro de la auditoría, ¿sí? Del tiempo donde está sucediendo la auditoría. Si a mí, luego, yo estoy tomando un café y me cuenta cuestiones personales de la organización que recaería una no conformidad, yo eso luego no lo puedo volcar en el informe de auditoría, ¿sí? No es ético y no corresponde porque no está dentro de lo que es el lugar en donde se está desarrollando la auditoría. Debería intentarse que la persona entrevistada esté cómoda antes de la entrevista y durante la entrevista. Y debería explicarse la razón de la entrevista y cualquier toma de nota, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo llego al lugar como auditor, ¿sí? Generalmente los analistas se ponen nerviosos frente a un auditor, ¿sí? Entonces, para poder llegar y bajar un poquito ese nivel de miedo y de ansiedad, bueno, uno le va a contar, bueno, mira, necesito que vos me cuentes qué es lo que haces, ¿sí? Cómo vas a desarrollar el ensayo. Yo, mientras tanto, voy a tomar nota de algunas cosas que vos me vas diciendo. Vos relájate, haz el ensayo tranquilo, que yo te voy a mirar y voy a tomar nota, ¿sí? Entonces le damos un lugar a la persona para que se relaje, ¿sí? Y no esté incómoda viendo cómo lo está observando y te tensa, se equivoque, no me dé información, ¿sí? Entonces no voy a terminar una evidencia objetiva lógica. En las entrevistas dice que puede iniciarse solicitando a la persona que describa su trabajo, así como veníamos charlando recién. Sería seleccionarse cuidadosamente el tipo de pregunta utilizado, por ejemplo, preguntas abiertas, cerradas, inductivas, ni indagaciones apreciativas. Los resultados de las entrevistas deberían resumirse y revisarse con la persona entrevistada. ¿Por qué? Porque quizás yo pregunté algo a una persona y estaba nerviosa, no supo explicarme bien, yo no me supe explicar bien como auditor, entonces cuando termina esa entrevista y yo obtuve mi teórica evidencia objetiva, la voy a contrastar, ¿sí? Bueno, le decir, bueno, mira, de toda esta entrevista que tuvimos, yo estuve viendo que anoté esto, digamos, anoté de que vos me decías que pesabas 2,5 gramos y acá yo estoy viendo que estás pesando más, ¿por qué puede ser? O, bueno, si no hay una respuesta, bueno, ahí sí va a recaer algún tipo de hallazgo, ¿sí? Se supone o se verá. Pero discutir, ¿sí? Discutir eso y poder contarlo a la otra persona para también darle un lugar a la crítica, ¿sí? O a decir, bueno, no, me expresé mal o me entendiste mal, ¿sí? Y debería agradecerse a las personas entrevistadas por su participación y cooperación en las entrevistas. Y pasamos ahora a lo que es el muestreo, ¿sí? Vamos a sumar una preguntita más a lo que es el muestreo, ¿sí? Como método de auditoría, en donde nos dice cómo realizar una buena muestra al realizar la auditoría remota. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el muestreo tiene lugar cuando no es práctico o no es rentable examinar toda la información disponible durante la auditoría, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito evaluar en el último año la cantidad de informes de ensayo que fueron correctos, yo no puedo estar evaluando todos los informes de ensayo que se realizaron en el año. Voy a tener que hacer un muestreo, ¿sí? Con respecto a una buena muestra realizada para una auditoría remota, van a tener que ustedes mismos ser criteriosos y decir, bueno, con respecto a un informe de ensayo, por ejemplo, pueden pedir más informes de lo normal, ¿sí? O que le manden informes antes. Entonces pueden mandarle más cantidad y ustedes buscar en esos informes el dato que le va a servir como evidencia, ¿sí? En este caso, una buena muestra para una auditoría remota es aumentar el número muestreal, ¿sí? Es importante cuando los registros son demasiado numerosos y los registros están demasiado dispersos geográficamente para justificar un examen de cada elemento de la población, ¿sí? No puedo estar, por ejemplo, si tiene varias sedes, yendo de una sede a la otra buscando informes de ensayo. Entonces voy a hacer un muestreo. Lo que hay que tener en cuenta es que el riesgo asociado con el muestreo es que las muestras pueden no ser representativas de una población, ¿sí? Haciendo que la conclusión del auditor puede ser sesgada, ser diferente a la que alcanzaría si se mediría toda la población. Por este motivo, al realizar el muestreo debería considerarse la calidad de los datos disponibles, ya que un muestreo de datos insuficiente o imprecisos no daría un resultado útil, ¿sí? Por ejemplo, con este caso del informe de ensayos, bueno, tengo que evaluar los informes de ensayo de todo el año.
pero sé que en el último periodo del año, por ejemplo, los últimos 2 años, los últimos 2 meses, hubo un cambio de logo en la organización. Bueno, yo voy a pedir dispersamente algunos informes de todo los anteriores meses. Pero voy a aumentar mi muestreo en estos 2 meses en donde hubo un cambio de logo, ¿sí? Para poder saber que este cambio de logo estuvo correcto, ¿sí? No hay informes de ensayo que tienen todavía el logo viejo, ¿sí? Bien, los métodos de muestreo que vamos a utilizar van a ser un muestreo basado en el juicio y un muestreo estadístico. El muestreo basado en el juicio va a depender mucho de lo que es la competencia y la experiencia del equipo auditor, ¿sí? No son muy recomendables porque se van mucho en lo que es el juicio, ¿sí? Y las apreciaciones propias de lo que es el auditor. Y lo que es el muestreo estadístico lo utiliza un proceso de selección de muestra basado en lo que es la teoría de la probabilidad, donde vamos a tener los atributos, dice que es utilizado, por ejemplo, conformidad en los formularios completados, ¿sí? Voy a buscar que el formulario esté completo o no esté completo. Lo que estoy buscando es que esté completo el formulario, sino qué información tiene, ¿sí? Y con respecto a un muestreo basado en variables, voy a buscar la ocurrencia de por ejemplo, un incidente en el laboratorio, ¿sí? Es utilizado cuando el resultado de la muestra se da en un rango continuo, ¿sí? Voy a decir, bueno, en un periodo de tiempo, ¿cuánta ocurrencia hay de incidentes en el laboratorio, ¿sí? Entonces ahí decir, bueno, mostrame, por ejemplo, el registro de incidentes en el laboratorio, ¿sí? Ahí sí voy a hacer un barrido de la cantidad que hubo, ¿sí? Y aquí vemos otros métodos de auditoría, ¿sí? Que también está detallado este gráfico, este esquema en la ISO 19011, ustedes lo pueden buscar y van a ver que van a encontrar, dependiendo si hay interacción humana o no hay interacción humana, qué tipo de métodos de auditoría van a poder utilizar, tanto si están en el lugar o si lo van a tener que hacer remoto, ¿sí? Es muy interesante y es muy práctico. Bien, y nos dice, ¿cuál es la metodología virtual que están utilizando en este momento? Bueno, la metodología virtual que se está utilizando en este momento, los métodos virtuales para la auditoría más utilizados son los que son el estudio previo de la documentación, porque bueno, no tenemos el tiempo en una auditoría remota quizás para poder estar leyendo en el momento todo lo que es la documentación. Entonces, bueno, es más importante pedir anteriormente, y así está también normalizado, pedir anteriormente lo que es la documentación para poder estudiarla. Entrevistas remotas, ¿sí? Videoconferencias y lo que son las observaciones, ¿sí? Y vamos a ver cada una de ellas para ver qué importancia tienen, porque son muy interesantes y son las que más estamos utilizando hoy en día, más que nada con el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces es interesante poder tenerlas en cuenta. Bueno, como decíamos, con respecto a la documentación estudiada con anterioridad, bueno, es eso, ¿no? Es buscar la documentación antes, estudiarla y en el momento de la auditoría remota, fijarnos si se condice con lo que nos están contando, o lo que estaba redactado en el procedimiento. Después nos dice que con respecto a las entrevistas remotas y las videoconferencias, son utilizadas para confirmación, evaluación directa y adecuación de la documentación estudiada previamente. Se pueden presentar nuevos documentos y registros y analizarlos a distancia o ser enviados para un análisis posterior, ¿sí? Y nos dice que permite el uso compartido del audio, videos y datos, contemplando la posibilidad de compartir la pantalla de la PC, de modo de poder establecer una conversación mientras ambos, o sea, el auditado y el auditor, observan la misma información. O sea, me permite a mí decirle, bueno, ¿me podés mostrar, por favor, un procedimiento X? Bueno, y esa persona comparte pantalla y vamos redactando y vamos charlando sobre ese procedimiento de manera conjunta. Con respecto a las observaciones, nos dice que se pueden llevar a cabo mediante combinación y de transmisión en vivo, videos previamente grabados, revisiones posteriores, auditorías y entrevistas técnicas, ¿sí? Cuando uno hace una auditoría remota, no es que solamente va a hacer una auditoría de gestión, puede hacer una auditoría técnica, ¿sí? O para verificar el cumplimiento de requisitos técnicos de la norma. Sí, está muy bien detallada, ¿sí? Con respecto a estos videos, estas transmisiones en vivo que también se pueden hacer, ¿sí? Cuando se haya acordado el uso de videos previamente grabados, los mismos deberían ser realizados por una sola toma, sin edición posterior y con los registros de fecha y hora. Deben asegurarse con antelación de que la grabación es con claridad adecuada, tanto el video como el audio, ¿sí? Además, el personal que lleva a cabo la actividad debe narrar lo que está haciendo y por qué.
También es probable que el personal técnico deba estar disponible para que el auditor pueda debatir con él sobre aspectos de grabación cuando se evalúe, ¿sí? O sea, que uno puede hacer lo que es una auditoría técnica, ¿sí? O buscar evidencias técnicas para una auditoría también de una manera remota, ¿sí? Nos preguntaban cuánto tiempo debe durar una auditoría remota, ¿sí? Y la duración propia de las auditorías. Una auditoría cuando es presencial, ¿sí? Va a tener que tener en cuenta el alcance de esa auditoría, las capacidades del auditor, ¿sí? Bueno, si yo tengo una lista de chequeo muy grande o mucho tiempo no tengo tanta facilidad para expresarme o recién estoy comenzando como auditor, bueno, me voy a demorar más tiempo, que voy a ser más cauteloso, voy anotando más cosas. La predisposición del auditado también es importante, esto que decíamos hoy, estoy esperando que me den una evidencia hace ya 2 horas, bueno, este también es un tiempo de auditoría que se va aumentando, y el tipo de auditoría, si es interna, si es de acreditación, si es de clientes, esto también hace que la duración pueda variar. Y aquí les comparto lo que es, por ejemplo, para auditorías remotas, ¿sí? Que nos dice que el tiempo que debe durar, esto es de una guía, ¿sí? Del CIM, que está publicada en septiembre de este año, ¿sí? En donde nos hace recomendaciones con respecto, o sea, es una guía con recomendaciones para lo que son auditorías remotas. Dice que se recomienda planificar una duración máxima de 2 horas para una actividad de revisión específica durante un periodo de tiempo. El medio de estar en línea, digamos, de estar continuamente conectado de una manera remota, puede ser mucho más estresante y puede ser agotador. Por lo que, si la actividad dura más de 2 horas, tomarse un descanso y realizar el seguimiento en otro horario, ¿sí? No dice que tiene que durar 2 horas, lo que me dice es que vayamos haciendo cortes de 2 horas, ¿sí? Y si yo quisiera calcular específicamente el tiempo que va a durar mi auditoría, ¿sí? Les recomiendo que puedan guiarse por esta guía, ¿sí? Que es la determinación del tiempo de auditoría de calidad y ambiente, sistema de gestión, de la IAF del año 2005, ¿sí? Es el Foro Internacional de Acreditación, en donde nos brinda información cómo calcular exactamente el tiempo de auditoría, ¿sí? Uno generalmente pasa que calcula de esta manera correcta o dice, bueno, tengo estos 3 ensayos, tengo estos días de viaje, tengo que tomarme el avión y bueno, calcula quizás de una manera más relajada lo que son los días de auditoría, si quizás conoce el auditor, el auditado, o si forma parte también de la misma organización. Pero uno si necesita de una manera correcta, ¿sí? Porque tiene que ir a hacer una organización, una auditoría, es necesario que se calcule de esta manera, quizás siguiendo estos parámetros, esta guía que es muy interesante, ¿sí? Bien, y ahora vamos al último punto que nos habla de lo que es la evaluación de la matriz de riesgos, ¿sí? Una pregunta relacionada con el tema de riesgos y los métodos de evaluar la eficacia y el seguimiento de los riesgos, ¿sí? Yo como auditor, ¿cómo evalúo, ¿sí? La eficacia y el seguimiento de los riesgos? La evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para los riesgos y el seguimiento de esos riesgos. ¿Qué me dice la norma 17025 con respecto a los riesgos? Me dice que se deben considerar riesgos y oportunidades asociados a las actividades del laboratorio. Luego me habla de que se deben planificar en el laboratorio acciones para abordar esos riesgos y las oportunidades, ¿sí? Que no hay una dinámica que yo tenga que seguir de una manera explícita y normativa de cómo tratar los riesgos, ¿sí? Me habla siempre de identificar los riesgos. Yo puedo hacerle un examen más exhaustivo, ¿sí? O solamente identificarlos, o puedo usar otras guías, ¿sí? Como la ISO 31000, por ejemplo, para lo que son los riesgos, ¿sí? Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades deben estar proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, perdón, me faltó la imparcialidad. Con respecto a la imparcialidad en la norma 17025, vamos a tener que tener en cuenta algo que es muy interesante. Es el único punto normativo que sí me pide explícitamente en la norma que tengo que tener evaluada la imparcialidad. ¿Qué me dice? El laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma continua, ¿sí? Vean, volvemos un poquito para atrás. Acá me decía, el laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociadas a las actividades del laboratorio. Me lo deja abierto a que yo evalúe los riesgos como a mí me parezca una manera correcta, ¿sí? Que los identifique, que los evalúe como yo considera correcto, ¿sí? Y que tome, por supuesto, las acciones de esos riesgos que identifique. Pero no me dice cómo. ¿Qué me dice? El laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociadas a las actividades del laboratorio. Me lo deja abierto a que yo evalúe los riesgos como a mí me parezca una manera correcta, ¿sí? Que los identifique, que los evalúe como yo considera correcto, ¿sí? Y que tome, por supuesto, las acciones de esos riesgos que identifique. Pero no me dice cómo.
Sí me habla de una manera puntual que el riesgo a la imparcialidad, independientemente de todos los riesgos que yo encuentre en la organización, en la imparcialidad tiene que estar. Y tiene que estar evaluado de una forma continua, ¿sí? Porque hay muchos riesgos que luego se van a ir mitigando en el tiempo hasta que puedan llegar hasta desaparecer y de tener un riesgo residual cada vez menor. El riesgo a la imparcialidad debe continuarse siempre. Y si se identifica un riesgo para la imparcialidad, o sea, cada riesgo que se identifique con respecto a la imparcialidad, el laboratorio debe tener la capacidad de demostrar que se elimina o minimiza ese riesgo, ¿sí? Cómo se elimina y cómo se minimiza ese riesgo. Es así que nosotros como auditores, ¿qué vamos a evaluar con respecto a lo que son los riesgos? Bueno, nos dice, vamos a evaluar si el laboratorio identifica riesgos y oportunidades en las actividades del laboratorio, ¿sí? No puedo decir, por ejemplo, no evaluaste el riesgo con respecto a los materiales de referencia, porque no me dice la norma que tengo que hacer eso, me dice que tengo que evaluar los riesgos con respecto a las actividades del laboratorio. El laboratorio luego va a evaluar qué riesgos son los que considera propios para las actividades del laboratorio. Si el laboratorio no hizo o no identificó un riesgo que yo considero importante, no le puedo colocar una no conformidad, ¿sí? Porque evidentemente para el laboratorio no fue importante, ¿sí? La no conformidad recaería si no están evaluados los riesgos. Perdón, si no están identificados los riesgos. Ahora bien, yo eso que encontré, ese riesgo que encontré respecto al laboratorio, si yo lo considero necesario, puedo colocarlo capaz como una oportunidad de mejora, ¿sí? Si se encuentran planificadas las acciones para evaluar los riesgos y las oportunidades, y la norma sí me dice, tienen que estar planificadas las acciones para evaluar los riesgos y las oportunidades. Entonces, eso sí, yo voy a pedir, cuando vaya como auditor, la planificación de esas acciones para evaluar los riesgos y las oportunidades que el laboratorio identificó. Las acciones tomadas son proporcionales al impacto sobre la validez de los resultados. ¿Sí? Voy a tener que hacer un análisis crítico de si esas acciones son proporcionales al impacto. Si se encuentra identificado dentro de los riesgos la imparcialidad de manera continua, ¿sí? Porque eso sí la norma me lo especifica como requisito. Y todos los riesgos identificados con la imparcialidad tienen demostrado cómo se minimizan o eliminan. Si hay acciones, ¿sí? Identificadas para poder minimizar o eliminar los riesgos asociados a la imparcialidad. ¿Sí? Veamos entonces que los riesgos, ¿sí? Es un punto que yo no voy a poder ahondar muy profundamente, ¿sí? En buscar incumplimientos, porque está muy puntual la norma en cuestiones muy relajadas con respecto a los cumplimientos, ¿sí? No como otros puntos, por ejemplo, lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados, en donde tengo un detalle de puntos que puedo ir cumpliendo o no, ¿sí? Aquí es mucho más relajado, ¿sí? Lo importante es que en esta versión de la norma se incluyeron. Cuando hablamos de la evaluación de la eficacia de las acciones y el seguimiento de los riesgos, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta que si yo como auditor identifiqué una no conformidad asociada a un riesgo, por ejemplo, aquí me dice, con respecto a una no conformidad, dice, se debe evaluar la eficacia de las acciones tomadas en el próximo encuentro, ¿sí? Por ejemplo, este año yo voy a una auditoría o tengo una auditoría remota y encuentro una no conformidad asociada a lo que es un riesgo a la imparcialidad, ¿sí? No estaba evaluada la imparcialidad entre los riesgos. Bueno, voy a colocar una no conformidad por eso, ¿sí? El año siguiente lo que voy a hacer es evaluar la eficacia de las acciones tomadas con respecto a esa no conformidad, ¿sí? Entonces, voy a tener un doble trabajo. Primero, evaluar las acciones tomadas para esa no conformidad que realicé y luego verificar si en la matriz de riesgo o en la identificación de los riesgos de la organización se incluyó lo que es la imparcialidad, ¿sí? Que en realidad deberían estar relacionadas estas dos actividades, ¿sí? Porque generalmente para levantar esta no conformidad, ¿sí? O resolver esta no conformidad van a tener que incluir en la matriz de riesgo la imparcialidad. Entonces, yo luego voy a hacer una evaluación de la eficacia de la acción en la matriz de riesgo para ver cómo se desarrolló esa imparcialidad en lo largo del año que yo levante esa no conformidad, ¿sí? Y veamos otro ejemplo. Nos dice, si la acción para tratar la imparcialidad determinaba que el personal firmara al momento de su ingreso una declaración, al momento de la evaluación de la eficacia, ¿sí? ¿Qué debería haber? Bueno, deberían estar firmadas las declaraciones para el personal de la organización, ¿sí? Voy a pedir al azar declaraciones de las últimas personas que ingresaron a la organización y voy a verificar de que estén firmadas, ¿sí? Esas declaraciones de imparcialidad, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a hacer una evaluación de la eficacia de esas acciones para mitigar el riesgo con respecto a la imparcialidad.
Como es un riesgo a la imparcialidad, este tiene que evaluar de manera continua, ¿sí? Lo que voy a hacer es evaluarlo continuamente en todos los encuentros. Aquí vemos otro ejemplo, nos dice que si las acciones para tratar el riesgo asociado a la validez de los resultados llevaba a que tengo que tener capacitado el personal, bueno, al momento de evaluar la eficacia de las acciones con respecto a ese riesgo, lo que voy a hacer es ver si existe dentro de las competencias del personal las capacitaciones relacionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acción que se detalló en la matriz de riesgo era que tenía que tener competencia del personal y que tenía que estar capacitado. Se voy a pedir, como dice acá, bueno, que haya realizado cursos de estadística, de validación, voy a pedir al azar, ¿sí? Este tipo de competencias. Entonces, de esa manera voy a verificar que las acciones tomadas para mitigar el riesgo de no tener un aseguramiento de la validez correcta está realizado de una manera correcta, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es una nueva valoración del riesgo para ver ese riesgo residual, sí que vaya en teoría minimizándose o mitigándose o desapareciendo. Y por último, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que prevalece, ¿sí? Con respecto a estas dos normativas? Bueno, siempre la norma ISO, ¿sí? Es internacional y vamos a utilizarla como referencia. Tanto sean en cuestiones de directrices, ¿sí? Como en cuestiones normativas. Tienen mucha información, son muy valiosas la información y son nuestro respaldo ante una acreditación, una certificación o ante la validez de nuestro resultado si no tengo todos esos sistemas que van a avalar luego, ¿sí? Entonces siempre es necesario o quizás mejor, ¿sí? Que uno siempre se base en lo que son las normas ISO, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos llegado con lo que son las preguntas, ¿sí? Le doy las muchísimas gracias por haberme escuchado en todo este tiempo y me quedo atenta si tienen alguna otra pregunta o algún tema que necesite explicar. Laura, por ahora nadie ha hecho ninguna pregunta, por lo que veo ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional que agregar a las que respondió Laura. Y si no, después van a tener la posibilidad de hacerlo a través del foro. Bien. Bueno. Bueno, muy, muy claro y súper interesante, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muchísima información. Bueno, ahí José nos hace una pregunta que dice, ¿cómo determinar los requisitos para los auditores en cuanto a competencia? No sé Bien. Sí. Eso, eso vamos a pedirle, en principio vamos a pedirle un currículum, ¿sí? Y vamos a buscar de que tenga formación en la 19011, ¿sí? Para ver si se está formado como auditor interno. Y si, por ejemplo, después voy a ir buscando las características puntuales. Si yo necesito un auditor para la parte técnica, bueno, de que tenga conocimientos y experiencia formada y que esté avalada, digamos, con certificados y demás, de que trabajó en eso que yo voy a auditar. Si, por ejemplo, si tengo que auditar un método en un laboratorio de asociación atómica, bueno, voy a buscar un auditor, ¿sí? Que haya trabajado en asociación atómica, ¿sí? Para que pueda conocer de esa metodología y me pueda brindar una auditoría que sea bien nutritiva, ¿sí? Y luego lo que es entrevistas, puedo llamarlo, puedo charlar con esa persona para que me brinde más detalle de ese currículum y de la información que tiene. Bien, ¿alguna consulta más? A ver, creo que nadie más aparentemente. Bien, bueno. Hay otra. Bueno, José también nos dice, ¿sería buena práctica desarrollar auditorías en grupo o podría ser muy intimidante para el auditado? Pregunta. No, ¿qué pasa? Cuando uno hace auditorías en grupo, se refiere, por ejemplo, a llevar un observador, ¿a eso se refiere? Por ejemplo, o llevar ¿a qué se refiere con auditorías en grupo? Quizás nos puede contar. Ahí dice, sí, con observadores y auditores de formación. Sí, no hay problema. ¿Qué pasa? Uno tiene que avisar de esas situaciones, ¿sí? Entonces, esa persona, la organización, está en conocimiento de que el auditor va a llevar una persona, un observador, porque es una persona que se está formando, ¿sí? O muchas veces puede pasar que el auditor lleve a un auditor que lo está evaluando a él, ¿sí? Como en esa auditoría que va a realizar.
esas personas que son extras en la auditoría, o sea, propiamente dicha, y que forman parte del grupo auditor, pero que son extras a la actividad, deben avisarse que van a estar, ¿sí? No van a interferir en lo que es el trabajo del auditor, pero como vos decís, pueden intimidar, ¿sí? Entonces es importante que uno avise, que comunique para no generar incomodidades luego en el trabajo propio de la auditoría, ¿sí? Pero no habría problema de que uno sume. No es quizás bueno de que en una auditoría haya capaz 2 observadores o 3 personas observadoras, ¿sí? Porque sí, es mucha gente, por ejemplo, si tiene que ir a un laboratorio, moverse en conjunto, es mucha cantidad de gente e incomoda hasta para el trabajo mismo, ¿sí? Pero con que vaya un observador acompañando al auditor para que esta información, mientras se avise siempre y se esté en conocimiento y aprobación, no habría ningún problema. Bien, no sé, creo que José que ya está respondida la pregunta, no sé si te queda algo más. Y si no, pasamos a la pregunta de Diana. Sí. Bueno, Diana nos dice, ¿es muy distinta la distribución del tiempo y tareas en auditoría remota respecto de una auditoría presencial? La distribución del tiempo en una auditoría remota tiene unos tiempos extras de conexión, ¿sí? En donde uno va a tener que estar verificando de que las conexiones estén bien, de que se escuche bien. Y los tiempos ahí lo que van a diferir es en el tema de cómo me voy a comunicar con la gente. Es decir, bueno, por ejemplo, en estas 2 horas voy a tener las entrevistas o voy a estar entrevistando a la persona de calidad. Bueno, en las otras 2 horas voy a estar trabajando con la parte de compras. Entonces, de esa manera me organizo. Quizás es más organizada en la parte de gestión, ¿sí? En donde yo voy a ir por bloques, ¿sí? Trabajando con cada persona que voy a tener que auditar de una manera puntual. En una auditoría, que yo estoy en el laboratorio, quizás vaya para la parte de calidad, después necesite ir a buscar información a otro lado, ¿sí? Porque el informe está en otro lado, tengo que esperar que me manden el documento que pedí, entonces se va perdiendo quizás tiempos muertos que no tengo una auditoría remota porque ya la información la tuve antes y tengo sesgadas las personas que necesito para cada tiempo, ¿sí? Si tengo que hacer una auditoría técnica, con respecto a la parte remota, ahí sí voy a tener que tener más cuidados y voy a tener que ser más cauteloso con los tiempos para ir analizando esos videos en conjunto con la persona, ¿sí? No es lo mismo el detalle que puedo tener en el trabajo en vivo, en una persona que estoy haciendo una auditoría presencial, en donde estoy viendo un video y que muchas veces son muy buenos los videos, pero necesito ir tranquila, mirando, quizás poniendo en pausa, rebobinando, quizás quiera ver un detalle de cómo usan la micropipeta o cómo colocó por ejemplo, las muestras en la mufla, cómo trabaja con la seguridad. Entonces hay detalles que yo tengo que perder un poco más de tiempo de mirar, rebobinar en los videos y analizarlos, ¿sí? No sé si contesto la pregunta. Bueno. Mientras responde Diana, una cosita que por ahí me la pasé por alto, ¿no? Pero un agregado. Por ejemplo, cuando a mí me tocaba hacer una auditoría, varias veces, ¿no? Que me ha tocado hacer auditorías normales, en días previos yo solicitaba en algunos casos la información para que la información, digamos, la documentación del sistema de gestión a los fines de ir revisando, ¿no? Para llegar a la auditoría ya más o menos empapado del sistema. Pero sobre todo las empresas grandes, por ahí las multinacionales, tienen sus políticas de confidencialidad de la información, sus secretos empresariales y demás, por lo tanto ellos evitan enviarte la información por correo electrónico. La única manera que uno tiene de revisar la información es in situ, adelante de ellos, enfrente de ellos, a fin de que esa información obviamente tenga un riesgo menor de ser difundida a otras personas, digamos, no ajenas a la institución. Habrá que ver ahora cómo se soluciona ese tema, ¿no? No sé si conoces algo de eso o si nos podés agregar algo a ese respecto. Sí, en ese tipo de casos ahora se está como abriendo un poquito más a firmar contratos de confidencialidad con respecto a esa información y puede ser enviada, ¿sí? Con estos contratos de confidencialidad previamente. Por ejemplo,
en una organización que yo trabajaba, se podían mandar documentos cuando el auditor los solicitaba, pero no se enviaban registros técnicos, ¿sí? Por ejemplo, no se enviaban datos de validación. Todos los, todos los cálculos que se habían hecho para la validación de un ensayo no podían ser enviados para el auditor. Tenía que verlos en situ, ¿sí? Hoy en día, con respecto a la pandemia, digamos, y con respecto a las auditorías remotas, si habría un tipo de auditoría de este tipo, con un formulario de confidencialidad, podrían ser enviados este tipo de registros, ¿sí? Y de datos de validación que en otros contextos no se podría haber enviado, ¿sí? Bien, queda claro. Y además un agregadito más, no quiero ya más quitar tiempo, pero bueno, también existe, ya nos pasó justamente, hoy estábamos hablando en un consultorio anterior de gente que entró, qué sé yo, nos dimos cuenta de que había gente en la sala, etcétera, pero también está la posibilidad de que alguien de alguna manera se entrometa en la comunicación entre el auditado y el auditor, obviamente con el riesgo a la confidencialidad de la información. Entonces, bueno, además de eso, imagino ya que deben estar implementando herramientas adicionales para mantener la seguridad de la información, como las redes privadas virtuales y demás. Entonces, se abre todo un mundo orientado a lo que es mantener esa confidencialidad, mantener el secreto empresarial, el secreto industrial, etcétera, ¿no? Eso a tener en cuenta. Ese es mi agregadito nada más. No, está perfecto. Sí, el tema de las auditorías remotas es muy nuevo y tuvieron que salir, digamos, la ISO y todos los organismos de acreditación, el ILAF y demás, tuvieron que salir a volcar información y hacer documentos, quizás de una manera apurada, porque esto de todos modos sí va a suceder, ¿no? Porque uno va con la tecnología amoldándose en el día a día y esto va surgiendo continuamente y va mejorando continuamente. Pero con el tema de la pandemia, uno tuvo que salir quizás a cubrir blancos de situaciones que no estaban, que estaban propuestas, pero no eran una necesidad de primer punto, ¿sí? Por eso es un tema muy nuevo, en donde, bueno, lo que hay es estas recomendaciones, estas guías que yo les comenté recién del CIL y de lo que es el Foro Internacional de Acreditación, es lo que más acercado está, digamos, a lo que son las auditorías remotas. Todo tipo de documentos que ustedes puedan llegar a encontrar están basados en estas recomendaciones, que bueno, se van acercando día a día, y mismo en estas recomendaciones cuando se leen, hay una parte en donde se dice que tanto los organismos de acreditación, los organismos que hacen auditorías internas y demás, si encuentran mejoras en las auditorías remotas que realizan, se comuniquen con ellos para darle lugar también a mejorar sus propias guías, ¿no? Entonces, bueno, vean ahí, tan nuevos son que hasta piden recomendaciones del mundo mismo para poder generar cada vez más estos procedimientos. Perfecto, sí, quedó muy claro. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, esto justamente, por ahí leía que se ha acelerado como 5 años, una cosa, 3, 5 años, el avance tecnológico en cuanto a estas cuestiones virtuales, a sistemas remotos y demás. Y esto de la pandemia ha hecho justamente que ocurra esa aceleración, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, creo que no hay más preguntas. De nuevo, insisto, el que tenga alguna pregunta adicional la puede hacer a través del foro. Esta grabación ahora corto y seguramente en un par de horas, 3 horas ya va a estar disponible. Lo vamos a publicar inicialmente en el canal de YouTube y después, bueno... La UA de elegirnos también. ¿Cómo, perdón? Le vamos a agregar la UA de elegirnos también. Sí. Ahora que la veo, recién me doy cuenta. Así que, les va a llegar después la información. Y bueno, sumamente nutritiva, como decís vos, Laura, con muchísima información, excelente. Bueno, te aplaudo, no sale el aplauso de acá, pero excelente. Seguramente, bueno, después en el canal mucha gente lo va a ver. Les va a ser de muchísima utilidad. Así que cualquier cosa también se pueden contactar con Laura. No sé si tenés por ahí yo nunca lo pongo, el teléfono y tus correos, Laura
pertenece tiene su consultora que se llama Elevar Calidad. Así que ahí también le pueden consultar a ella. Y yo también he aprendido algunas cosas, así que... ahí voy a colocar aquí el correo. Igualmente ya vamos a incorporarlo en el correo electrónico que les envíe a todos, por si necesitan hacerle alguna consulta de manera particular. Bien, ahí está el correo. Y les paso mi teléfono, que bueno, siempre en los cursos y en los minicursos está, pero lo pasamos igual, porque hay gente que no los ha tomado, así que no lo deben tener. Okay. Ahí está, 50 77 79, muy bien. Por si alguien necesita, quizás capaz en un audio de WhatsApp es más fácil de contar algo o de hacer una pregunta puntual y es más práctico, ¿sí? Perfecto. Sí, Lady, vamos a enviar esta grabación. Si entras al canal de Metroquímica en YouTube y te suscribes, te va a llegar el aviso. Y si no, vamos a estar enviando el correo el lunes a más tardar. Pero antes que nada se va a publicar ahí en el canal de YouTube para que todo el mundo ahí lo tenga disponible cuanto antes. Y bueno, esperamos seguir con más mini cursos y consultorios como este. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, temas que ustedes les gustaría tratar, temas puntuales, así bien concretos, que sean súper útiles y que uno escuche el video y de ahí saque herramientas directas para aplicar. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, así que incluso críticas constructivas, destructivas, de cualquier tipo, para mejorar estas actividades, ¿no? Que tenemos. Intentamos tenerla todos los viernes, depende mucho también del tiempo de los docentes. Me gustaría a mí también armar una, pero bueno, estoy bastante complicado con los tiempos, pero esa es la idea. También ustedes están invitados a ser protagonistas, digamos, de consultorios de este tipo. Así que estamos esperando sus comunicaciones. Bien. Muchas gracias. Listo. Sí. No, me quería comentar de que bueno, que el viernes que viene hay un minicurso, comienza el minicurso de auditorías remotas, por si les interesa, para profundizar más puntualmente ese tema, ¿sí? Que estuvimos tratando digamos, en las últimas preguntas que nos hicieron. Bueno, el viernes que viene hay un minicurso con respecto a ese tema, que quizás pueden tener más en detalle la información, ¿sí? Perfecto, yo ahí les dejo el link para que lo tengan ahora, igual pueden acceder seguramente. Ahí se los paso, al que le interese ingresar. También es un mini curso, es algo cortito, rápido, concreto, nada de estar divagando, en el buen sentido, ¿no? Porque a veces para dar un tema en particular se empieza por una introducción, etcétera, y por ahí se tarda en llegar al tema que a una o más personas le interesa. Entonces el minicurso es algo como un curso catalizado, por darle una terminología química. Bueno, gente, si no hay más preguntas, dudas, inquietudes, etcétera, damos por terminado este lindo consultorio y bueno, les va a estar llegando la grabación muy pronto. Muchísimas gracias, que pasen excelente fin de semana y como decimos ahora siempre, cuídense, que bueno, tenemos un solo cuerpo y hay que cuidarlo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias Sergio, y bueno, nuevamente nos volveremos a encontrar en algún minicurso, en algún curso o en alguno de estos consultorios virtuales, ¿sí? Bueno, y muchas gracias José por tus palabras. Gracias José, y muchísimas gracias Laura. De nuevo, agradezco este excelente consultorio. Bueno, excelente fin de semana para todos. Gracias Laura. Chao gente, y nos vemos pronto.